SER Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana ha empezado el verano y hoy empieza la semana en la que a partir del sábado podremos ir sin mascarilla al aire libre. Empieza la semana en la que en lo político hay una palabra que se impondrá a las demás: indultos, que se espera que se aprueben mañana en el Consejo de Ministros y por los que hoy Pedro Sánchez ha convocado un acto en Barcelona ante la llamada Sociedad Civil de Cataluña. Pero antes de que se den todas esas noticias, hay otra que se ha producido ya esta noche, un nombre propio que quizá a muchos no les suene, pero que ha entrado en la historia de nuestro deporte y no tiene que ver ni con el fútbol ni con la Eurocopa. Tiene que ver con el golf, con un golfista, Jon Rahm, que a sus 26 años ha ganado esta madrugada el Abierto de Estados Unidos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Ningún español había conseguido antes esta hazaña, ni siquiera el mítico Severiano Ballesteros, a quien él ha dedicado el triunfo. Y Jon Rahm es el nombre propio de la actualidad a esta hora, Sampe. Una victoria que además le corona como el número 1 del golf mundial. Tuvo que remontar en la última jornada del gran disputado en San Diego, California, en un domingo en el que partía desde la sexta plaza y que cerró con 2 birdies en los 2 últimos hoyos, firmando una actuación para el recuerdo. Se suma a los jugadores españoles que han ganado un grande en su carrera, los 5 de Severiano Ballesteros, 3 abiertos británicos y 2 en Augusta, y las victorias también en Augusta de Chema Olazábal y de Sergio García. Olazábal lo hizo en 2 ocasiones. Luego hablaremos también de la Eurocopa y del fútbol, que nos ha dejado, por cierto, el regreso del Rayo Vallecano a la primera división. En una Europa que va desescalando las restricciones, aunque preocupada por el avance de la variante Delta, hay unas elecciones que mandan un aviso a todos los países. Son las regionales francesas, de las que ayer se celebró la primera vuelta, y el primer aviso está en su abstención récord. Es verdad todo el contexto, la pandemia, que fueron unas regionales que se vuelve a votar el domingo que viene, pero también lo es que los sondeos dicen que la abstención superó el 66%. Hoy vamos a conocer el escrutinio y el dato oficial, pero hay encuestas que ya hablan de una abstención del 68% incluso. Vous aurez constaté ce soir les conséquences électorales et donc politiques de votre abstention. La otra gran conclusión es que frena su avance a quien escucha Marine Le Pen, cuyo partido, la ultraderechista Agrupación Nacional, partía como favorita en 6 de las 13 regiones. Sin embargo, solo parece haber ganado en una, la Provenza-Costa Azul, con resultado además que está muy ajustado. Se frena por tanto Le Pen, también el partido de Emmanuel Macron, a un año de las presidenciales. Y quien los frena es la derecha clásica, y está el otro mensaje de estas elecciones, el resurgir de los republicanos. Que par le travail, l'engagement et la cohérence, la politique n'était pas morte. Decía su candidato en el norte que este resultado demuestra que la política no está muerta. Francia envía señales sobre el mapa político europeo. Francia, que mandó la señal ya con la desescalada, retiró la semana pasada la obligatoriedad de llevar mascarilla. España lo va a hacer el sábado. Italia confía en aplicar la medida a principios de julio, y en Dinamarca no será obligatoria ni siquiera en interiores desde hoy. En la otra parte está el temor al avance de la variante Delta, que lleva a Bélgica a restringir la entrada en su país de ciudadanos británicos. En España, la imagen de la noche ha estado en los locales de ocio nocturno, que han reabierto después de meses sin poder hacerlo en lugares como Madrid o Barcelona. Y será de Barcelona de donde, como les decía, va a llegar la imagen política de más alcance de este lunes, la conferencia que ha organizado el presidente del gobierno en el Gran Teatre del Liceu ante los representantes de la sociedad civil catalana. Conferencia en vísperas de que, si todo va según lo previsto, el Consejo de Ministros indulte a los presos del procés. Que venga el presidente de la organización patronal a decir, oye, pues sin mucha convicción, pero todo lo que sea normalizar y tranquilizar, bienvenido. ¿Con quién está el señor Casado? Pero en el Parlamento, derrotado. Los sindicatos salieron los primeros, que es siempre donde se ve el valor. Por supuesto, los obispos catalanes va de suyo, entiendo yo, ¿no? Porque la cultura del perdón a todos se nos ha enseñado. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, sabe el gobierno que es una decisión controvertida, arriesgada, pero se agarra a ese apoyo que citaba Ábalos de estos últimos días de la Iglesia, los empresarios catalanes, hasta a las palabras del presidente de la COE, Garamendi. Pero va a contar el gobierno con la oposición de la derecha, donde, por cierto, el PP intenta ahora cerrar el debate que abrió Díaz Ayuso sobre la figura del rey. Creo que nadie en el partido duda de la obligación que tiene el rey de firmar los indultos, lo que transmitió desde luego la presidenta Díaz Ayuso, y lo que quería decir
es, como ella misma ha aclarado, el uso y abuso que hace este gobierno de todas las instituciones. Hoy, a la misma hora en que Sánchez pronuncia su conferencia en Barcelona, Pablo Casado va a reunir a sus diputados y senadores para asegurar que todo el partido está en el rechazo al perdón. Cuenta el gobierno con la reacción de la derecha, aunque la recogida de firmas no le ha salido a esta derecha como pensaba, y cuenta también con las dificultades que van a poner los independentistas que protestarán ante el acto de hoy. El govern, de hecho, no va a mandar a ningún representante. Sergi López, buen día. Buen día. El presidente Pere Aragonés no ha cambiado sus planes y se irá a un acto que tenía previsto en el sur de Cataluña. El vicepresidente Jordi Puigneró también ha rechazado ir al Liceu y añade que creiem és el senyor Pedro Sánchez que Pedro Sánchez, en lugar de ir al Liceu a hacer marketing de los indultos, lo que tendría que hacer es ir al Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre estos indultos. Mientras Sánchez se explique ante 300 personas de la sociedad civil en el exterior del Liceu, la Asamblea Nacional Catalana y los CDR reclamarán la independencia y dirán que la solución al conflicto catalán no pasa por los indultos. Coincide con esta teoría Carles Puigdemont, que ha dicho que el gobierno español debería permitir su regreso a Cataluña sin riesgos, y Oriol Junqueras ha dicho que los indultos son un triunfo del independentismo, porque si los presenta el gobierno español es porque sabe que la justicia europea no avalará el encarcelamiento de los presos. Es lunes, es 21 de junio. Enrique García, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días y feliz primer día de verano. Y no es por asustar, pero va a ser más seco de lo habitual y medio grado más caluroso en toda España, sobre todo en el sur. Y llevamos ya 7 veranos superando las temperaturas máximas del verano anterior. Bueno, y no sé si en esta mesa todos hemos hecho ya esa tarea divertidísima de cambiar el fondo de armario, ya sabéis, eso de guardar mantas, jerseys, cuello alto y sacar la ropa de verano. Yo estoy procrastinando, me estoy abandonando. Somos dos. Pantalón corto a punto. Vale, venga. Bueno, en cualquier caso, hay quien no destierra el edredón casi en agosto, ¿eh? Y no sé si os puedo preguntar también cuándo oficialmente llega el verano para vosotros, más allá del calendario, porque creo que todos tenemos algún rito. En mi caso es cuando tengo gazpacho en el frigorífico, y de eso hace ya algunas semanas. Para mí la nit de San Juan, que es el miércoles por la noche. Y las vacaciones de los niños en el pueblo. Eso marca mucho, Sastre. Claro. Bueno, tenemos por delante un verano más caluroso de lo normal, pero ¿cómo lo inauguramos hoy? De momento las temperaturas sin cambios, el termómetro como el del fin de semana, aunque suben las temperaturas un poquito en el sur. Vamos a comenzar la semana con cielos nubosos y chubascos en todo el Cantábrico, Pirineos, Castilla y León y Aragón, y sol, aunque con intervalos nubosos en el resto del país. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. El gobierno tiene por delante una semana decisiva que puede marcar un antes y un después en la legislatura. Esta mañana hay reunión extraordinaria de la Comisión General de Subsecretarios para resolver los últimos flecos técnicos y jurídicos sobre los 9 indultos a los líderes del procés. Las medidas de gracia que, salvo sorpresa, va a aprobar mañana el Consejo de Ministros. Medidas que cuentan con el rechazo frontal de la derecha, con un Pablo Casado que este fin de semana ha sido muy contundente con los empresarios y con los obispos, que sí ven en los indultos una vía para el diálogo. Resulta que es que tenemos que estar pendientes de lo que dice la Conferencia Episcopal, la patronal o los sindicatos. Y con todo mi respeto, es que somos los diputados y los senadores los que representamos a la soberanía nacional. Son medidas que cuentan también con el pulso del independentismo, con un giro en el relato. Si hace unas semanas había voces que decían eso de que los indultos desarmarían al movimiento independentista, bueno, pues ahora la narrativa pasa por quitar cualquier mérito a Pedro Sánchez y atribuirlo a una supuesta presión internacional. Que quan aquestes decisions que han pres alguns dels aparells de l'Estat es confrontin de forma efectiva amb la justícia europea, doncs no resistiran aquesta confrontació. Esto es lo que decía ayer Oriol Junqueras. Cree que Sánchez se ha dado prisa para evitar que Estrasburgo enmiende la justicia española. Aunque esta semana vamos a tener un segundo Consejo de Ministros, seguro que muy esperado para muchos, porque el jueves el Gobierno va a aprobar la eliminación del uso de las mascarillas en la calle, que van a dejar de ser obligatorias el próximo sábado. Aunque eso no quita que no la tengamos que llevar en el bolsillo, porque el requisito para no llevarlas puestas en la calle es que se mantenga la distancia de seguridad. Así que desde el sábado, mascarillas fuera, pero siempre a mano. Esta medida llega con todos los indicadores de la pandemia a la baja. Hoy Sanidad va a actualizar la evolución de la pandemia y conoceremos también el ritmo de vacunación durante el fin de semana. Todo después de una madrugada en la que algunos sonidos muy cotidianos han vuelto a las calles de Madrid y de Barcelona. Este es el sonido que nos ha dejado la noche en calles de Cataluña, Madrid, un sonido que se ha repetido desde el sábado en Baleares y en Euskadi. En los 4 territorios han reabierto este fin de semana el ocio nocturno. Así que también es pertinente, ahora que todos tenemos ganas de recuperar la normalidad, pues es pertinente escuchar a Ana Novella, es portavoz de Stop Accidentes. Ahora es un poco pues esa
ansia que tiene todo el mundo de salir, de disfrutar, de viajar, de no parar, está incitando pues a conducir con alcohol, con drogas, a velocidades excesivas, o sea, de una forma temeraria. Porque en lo que llevamos de año han muerto más de 400 personas en las carreteras. Esta mañana la Dirección General de Tráfico hará balance de este fin de semana. El fin de semana pasado murieron 22 personas en las carreteras españolas. Con prudencia, en todos los sentidos, España recupera poco a poco imágenes que no veíamos desde antes de la pandemia, algo que está ocurriendo en prácticamente toda Europa. A partir del sábado, Italia y Grecia serán los únicos países europeos donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria en interiores y en la calle. El primero en eliminarlas, el primero en todo el mundo, fue Israel, que acaba de dar un paso atrás. El Ministerio de Salud vuelve a imponer la mascarilla en varias zonas del país donde se han registrado brotes en 2 colegios. Corresponsal Uriol Andrés. Al menos 45 niños de 2 escuelas distintas han dado positivos en la localidad de Viñamina, motivo por el cual han pedido que todos los estudiantes vuelvan a llevar máscara, incluso en los espacios al aire libre. Además, las autoridades han puesto en cuarentena a todos los asistentes a un espectáculo la pasada semana, después que una de las personas del público diera positivo. La medida atañe también a los ciudadanos vacunados o que han superado la COVID, y es que varios adultos ya inmunizados han sido infectados en el brote en las escuelas. El Ministerio de Salud sospecha que se trate de la variante india, conocida como Delta, que podría ser resistente a la vacuna, y el origen habrían sido personas recién regresadas al país. Hace menos de una semana que Israel puso fin a la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios cerrados después de varias semanas sin casi nuevos contagios. Su exitosa y controvertida campaña de vacunación le permitió inmunizar muy rápidamente a la mitad de su población, convirtiéndose en un referente para muchos países que siguen con atención su retorno a la normalidad. Precisamente la variante Delta, mucho más contagiosa, está detrás del aumento de nuevos casos en varios países de nuestro entorno. En Reino Unido, los contagios llevan días superando la barrera de los 10.000. Allí la variante Delta es ya la predominante y en el gobierno se empieza a hablar de tercera ola. Precisamente por estos datos, Bélgica cierra a los británicos. El gobierno ha informado que a partir del próximo domingo no podrán llegar a este país ciudadanos no comunitarios procedentes de suelo británico y desde otros 7 países latinoamericanos. Y frente a la preocupación por la presencia de la variante en Europa, el avance de la vacunación en China. Que este fin de semana ha superado el umbral de las 1.000 millones de dosis administradas. Informa desde Pekín Jaime Santirso. China avanza con paso firme en su campaña de vacunación. Este fin de semana ha rebasado la marca de 1.000 millones de dosis administradas. En términos absolutos, ningún país puede compararse. 1 de cada 3 inyecciones se han producido en el gigante asiático. En términos relativos, China ha cumplido ya el objetivo de vacunar a un 40% de su población antes de julio, 560 millones de personas, y ahora pretende alcanzar el 980 millones para final de año. Un propósito factible, pues despacha inyecciones cada vez más rápido. Este viernes marcó nuevo máximo con 23 millones de dosis en un solo día. Pero las dudas sobre la eficacia de sus compuestos y la política de tolerancia cero con la infección apunta que el país permanecerá cerrado al exterior durante todavía varios meses. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. En Madrid esta mañana toman posesión los nuevos consejeros del nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con 2 nuevos nombres porque el resto ya estaban en el anterior ejecutivo, incluida la consejera de Cultura, hasta ahora bajo las siglas de Ciudadanos. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Agún, buenos días. Buenos días, Ángeles. Ayuso contará con 9 consejeros frente a los 13 con los que comenzó la anterior legislatura. La ex de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, repite en el gobierno dada su relación con la presidenta, y los 2 nuevos fichajes, Concepción Dancausa y Carlos Izquierdo, son ya veteranos de la política madrileña. La primera fue presidenta de la Asamblea con Esperanza Aguirre y delegada de gobierno tras Cristina Cifuentes. El segundo, Izquierdo, fue consejero también con Cifuentes. El resto, los otros 6 cargos, repetirán en el gobierno, salvo Eugenia Carballedo, nombrada presidenta de la Asamblea. Y en el PSOE andaluz hoy comienza una semana clave para resolver la bicefalia salida de las primarias, con Juan Espadas como candidato a la Junta y con Susana Díaz todavía al frente de la Secretaría General. Porque hoy la ejecutiva del PSOE andaluz va a ratificar los cambios en el grupo parlamentario y el cambio más importante, la salida de Díaz de la presidencia del grupo. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Susana Díaz dejará de ser presidenta del grupo parlamentario y la jiennense Ángeles Ferriz ocupará la portavocía sustituyendo a José Fiscal. Se estrenará este mismo jueves en el Pleno interpelando al presidente Juan Manuel Moreno en la sesión de control. Además, la susanista Soledad Pérez será la secretaria del grupo parlamentario y ahí se quedaría la integración prometida por Juan Espadas, quien este domingo pedía unidad, aunque avanzaba cambios. Remando en la misma dirección y toda la organización entienda que ahora lo que toca es recuperar la confianza de los ciudadanos.
no toca otra cosa. Según ha sabido la SER, volverán a reunirse hoy Espadas y Díaz. El futuro político de la expresidenta podría pasar por el Senado en los cargos de designación del Parlamento, lo que implicaría que uno de los 3 senadores en la actualidad tendría que abandonar su escaño. Y de la actualidad internacional, cambio de cromos en las filas del Parlamento británico. El expresidente de la Cámara del Partido Conservador se pasa a las filas laboristas. Londres, Daniel Postico. John Bercow fue presidente del Parlamento durante todo el debate del Brexit, desde el referéndum europeo hasta que se aprobó el acuerdo de Johnson. Protegió la independencia de la Cámara por encima de los intereses de su partido y frenó a Johnson en más de una ocasión, hasta el punto que los conservadores llegaron a acusarlo de intentar bloquear el Brexit y a pedir que lo suspendieran. Bercow se convirtió también en una celebridad mundial con sus originales reprimendas a los diputados, con sus divertidos comentarios y los gritos de "Order, order" durante las tensas y teatrales sesiones parlamentarias. Un año y medio después de dejar su cargo, ha anunciado que abandona el Partido Conservador y se pasa al laborista. Y no solo eso, sino que además ha acusado a los conservadores de haberse convertido a raíz del Brexit en una formación reaccionaria, populista, nacionalista y en ocasiones xenófoba, y ha expresado su deseo de echar cuanto antes del poder al primer ministro. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Estábamos todos mirando a la Eurocopa, donde la selección no ha pasado de un par de empates, y el éxito para el deporte español ha llegado esta madrugada de golf, con la victoria de Jon Rahm en el Open de los Estados Unidos. Él, que es el primer español que gana este torneo, se lo ha dedicado a Severiano Ballesteros. Su frase, de hecho, ha sido esta. Ha dicho: soy un gran creyente del karma y este triunfo va por Seve. Es verdad que hay mucho deporte que comentar esta mañana de lunes, con el ascenso del Rayo a primera y con las cosas que empiezan a verse y a clararse en la Eurocopa. Por ejemplo, el dominio de Italia. Y de todo lo que hay, que ahora comentaremos. Manu Carreño, director del Larguero, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángels? ¿Tú con qué te quedas de todo esto? Bueno, me quedo con que es el primer español que gana este torneo. Es verdad que es el 9º grande en la historia del golf. Ya ha ganado 5 Severiano Ballesteros, 2 Chema Olazábal, 1 Sergio García. Este es el primero de Jon Rahm, pero ninguno de los anteriores había ganado el US Open. Y me quedo con las casualidades de la vida. Hace justo unos días había tenido que abandonar un torneo cuando iba líder porque había dado positivo. Y llegó sobre la bocina al US Open porque tuvo que hacerse un test el mismo día que arrancaba el torneo. Bueno, con solo 23 años demuestra que es uno de los grandes y que va a ser uno de los grandes del golf mundial, sin duda. Por eso dice lo del karma. Solo por saber una cosa, Manu, Sí. ¿Cómo tenemos que encarar la semana? De cara al partido de la selección del miércoles, ¿tú también crees en el karma? ¿Pasaremos? Sí, yo creo que sí. Vale. Yo creo que creo en el karma y que van a ganar a Eslovaquia y que vamos a pasar. Venga. Luego ya, a partir de ahí, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Entramos en detalle enseguida. Venga. Entraremos en el detalle de la Eurocopa. Porque viene la Eurocopa, también verano de Juegos Olímpicos, marcado todo esto por la pandemia. Leemos esta mañana en La Contra del País las razones por las que los organizadores de los Juegos de Tokio han decidido que esta vez no van a repartir preservativos a los atletas cuando lleguen, como era la tradición hasta ahora. Los van a dar cuando se vayan. Hay mucha inquietud entre la ciudadanía japonesa, teme que las Olimpiadas hagan repuntar los contagios, así que han decidido buscar todas las maneras posibles para evitar los contagios. Ahora repasamos el resto de historias que trae la prensa. Es 21 de junio. Pero antes, estos son los titulares para empezar la semana. Conferencia de Pedro Sánchez hoy en Barcelona, en el Teatre del Liceu, ante representantes de la sociedad civil catalana y en vísperas de que, si no hay contratiempos, el Consejo de Ministros indulte a los presos del Procés. La Generalitat no va a mandar representantes y Casado reúne a esa misma hora a los diputados del PP para remarcar su rechazo a la medida. Y habrá otro Consejo de Ministros esta semana, será el jueves, y aprobará que desde el sábado que viene la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre. De momento, esta pasada noche ha reabierto el ocio nocturno en territorios como Madrid o Cataluña. Una abstención récord marca la primera vuelta de las elecciones regionales en Francia. El partido de los republicanos, la derecha clásica, ha frenado el avance de Marine Le Pen, también del partido del presidente Emmanuel Macron, que tomaban estos comicios como termómetro ante las presidenciales del año que viene. La abstención está por encima del 66% según los sondeos. Y el comisario europeo de Economía advierte de que el futuro de los eurobonos dependen en gran medida de que España o Italia sepan desplegar el Fondo Europeo para la Recuperación. En declaraciones a la SER, Paolo Gentiloni admite que países como España decidirán el éxito o el fracaso de este mecanismo de deuda colectiva. ¿Y qué más noticias contamos, Pablo? Pues que hoy es 21 de junio y es por tanto el Día de la Música. Hay actos programados en toda España para el reencuentro con los aficionados en la calle. Informa Pepa Blanes. El Día de la Música este año combina lo festivo con lo reivindicativo. Nada que celebrar, dicen los sindicatos de músicos, que denuncian una situación precaria agravada por la pandemia. Las reivindicaciones del sector estarán presentes, por tanto, en una jornada en la que habrá batalla de música clásica entre Schumann y Brahms en el Auditorio Nacional.
El Teatro Real va a ofrecer también 2 conciertos de fin de curso de la mano de una agrupación de música inclusiva, conformada por 20 niños con necesidades especiales. Y así hasta un sinfín de actividades para festejar esta celebración que tiene lugar en todos los países europeos, con el objetivo de que en este solsticio de verano todo el mundo disfrute gratis de la música. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es la hora de nuestro repaso a la prensa con Pablo, con Enrique, con Sastre. Pablo, decíamos desde primera hora, esta va a ser, entre otras cosas, la semana de los indultos. Llegan los indultos que abren un nuevo tiempo político, proclama el periódico, pero algunas portadas recogen el tono desafiante que desplegaron ayer los líderes independentistas ante la inminente aprobación de esta medida. Lo hace, por ejemplo, El País o ABC, que reproduce la cita de Oriol Junqueras en la que habla de debilidad del Estado. Pero en la prensa se apunta también ya a lo que seguirá a la aprobación de los indultos, que es la batalla jurídica para anularlos, los recursos. La Vanguardia avanza que el Gobierno ha preparado textos inexpugnables basados en la utilidad social de la medida. En La Razón hablan de la división que existe en el Supremo ante el previsible recurso de Vox. El Mundo dedica su portada al malestar de algunos empresarios por el apoyo del presidente de la COE a esta medida. Asegura que líderes de la COE estallan y desbordan a Garamendi. Cita a algunos de ellos y en su editorial dice: cuando se representa a una organización tan importante como la COE, no se pueden cometer errores de calado como el de Garamendi, que compromete de forma torticera a la patronal en su estrategia de blanqueamiento del golpismo independentista. En El Confidencial desgranan la batería de leyes sociales que ultima el Gobierno para pasar página a estos indultos, entre ellos la ley de la memoria democrática, la ley trans, la LGTBI, la ley del solo sí es sí, el decreto de paralización de los desahucios o medidas para bajar la factura de la luz, que están en esa lista. Y todavía de la política destaca lo último de la trama Gürtel que cuenta El País. Un simple apunte en los cuadernos de Villarejo que apunta a una supuesta operación para anular el caso Gürtel, una operación cuyo coste oscila entre 8 y 12 millones de euros en función de su éxito. El fiscal llegó a preguntar a Bárcenas por ese apunte, preguntó si Cospedal y Federico Trillo estaban al tanto. Bárcenas respondió que no le constaba. Es muy gráfico ya y muy explícito desde el título de su columna sobre los indultos, Antoni Puigvert, hoy en La Vanguardia. La columna se titula Gracias, presidente, y él dice: los indultos no resolverán nada, pero permitirán un combate político más franco y civilizado. Ahora bien, y estos 2 apuntes son interesantes, los que apunta ahora Puigvert, veréis, dice: los 2 sueños en disputa continuarán desbocados. El sueño de la derecha uniformista de una España planchada a la francesa necesita mantener encendido el fuego de la tensión. Y por otra parte, el sueño de la independencia catalana se alimenta de esta tensión. Si el clima es tenso, los dirigentes independentistas no tienen que rendir cuentas. Ambas corrientes se alían de nuevo contra Sánchez, que se la está jugando. Así que él concluye este agradecimiento a Sánchez porque entiende que accede a una medida como la del perdón por la que estaban empujando, o por la que proponían mucha gente que quiere distensión en Cataluña. Y de estas últimas horas también son las estimaciones de las elecciones regionales en Francia. Enrique. Sí, el diario Liberación saca 2 conclusiones que leemos en su editorial de hoy. Dice que la democracia francesa está mal, se esperaba una abstención masiva, pero escriben que ha sido un récord histórico que no solo tiene que explicarse por la pandemia. La segunda conclusión es que Francia no sufre de una demanda de política, sino de una oferta que deja al votante en la cuneta. Según Liberación, los partidos, en lugar de una campaña donde los temas regionales tendrían que haber sido protagonistas, han preferido participar en una ronda de preparación para las próximas elecciones presidenciales. En Le Monde los análisis apuntan a que los resultados han trastocado la estrategia de Macron, que estaba convencido de que el año que viene iba a centrar su campaña en enfrentarse a la ultraderecha. Y por destacar un titular de un periódico, en este caso británico, titular del Guardian, bofetada en la cara de Macron. Pandemia. La prensa nacional vuelve a reflejar la preocupante realidad de nuestro estado mental después de la pandemia, en particular la de los jóvenes. Muy destacado en el país este asunto con datos de los responsables del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde dicen haber pasado de 4 intentos de suicidio de jóvenes a la semana a más de 20, de 4 a 20. La atención primaria es en lo que hoy se fija ABC, preocupado este diario por la falta de un plan para reflotarla. Apuntan que los centros arrastran un déficit presupuestario de personal desde hace más de una década. En la portada de 5 días, los 10 destinos más golpeados por la falta de turistas británicos en España. Los primeros, Benidorm, Barcelona y Adeje. Y en La Vanguardia cuentan cómo se ha impuesto el turismo low cost al comienzo de este verano, un modelo, advierten, difícil de revertir. Luego está la deuda. En El
País alertan de la reaparición en Europa de los halcones partidarios de disminuir el gasto público. Un mensaje que completa Nadia Calviño en su entrevista de hoy en El Periódico, en la que dice que España debe empezar ya este año a reducir deuda y déficit. Y en El Periódico, la imagen de la madrugada: vuelven las noches de baile, proclaman en su portada, sobre la foto de un grupo de personas efectivamente bailando en una discoteca con mascarilla de momento, pero bailando al fin y al cabo con la bola de espejo encima. El italiano Corriere della Sera pone una fecha al fin de las mascarillas en la calle. Encima de la mesa de Draghi estaría el 5 de julio, aunque dependerá del ritmo de vacunación. Y el New York Times hace balances, se pregunta cómo ha afectado la pandemia en Nueva York. Cuentan que los empleos perdidos triplican a la media nacional. Es la ciudad que más empleo ha destruido por la pandemia en el país. Eurocopa 2021. Cadena SER. Sigue Manu Carreño, director del Larguero, con nosotros. Ahora vamos con la Eurocopa, Manu, pero antes, Sí. A ver, Jon Rahm, que ha hecho historia esta madrugada con esa victoria en el US Open, un grande en el que nunca había vencido un español, es el primero. Es el primero, nunca jamás había ganado ni Severiano Ballesteros, que ganó 5 grandes, ni Chema Olazábal, ni Sergio García. Es su primer grande, lo logra con 26 años, antes te dije 23, 26 años, el de Barrica, el jugador vasco, en la edición 121 del US Open que se disputó en San Diego. En esos 121 años nunca ganó un español. Ha sido el primer grande para este Jon Rahm, este golfista vasco, que con 18 años ya estaba en Estados Unidos formándose y jugando, que conoce bien ese campo y que ayer dio un recital con 2 golpes en los últimos hoyos, 17-18, y sobre todo demostrando una regularidad espectacular. Así que bienvenido el US Open al palmarés de Jon Rahm y del golf español. Y además importante lo que decías antes, que pudo apuntarse sobre la campana porque había dado positivo en un torneo anterior, que lo recordamos. Se tuvo que retirar además cuando le estaba yendo bien también en aquel líder, exacto, le estaba yendo bien en aquel torneo. Ahora sí, Eurocopa. Italia y Gales, que se clasificaron ayer, hoy se cierran otros 2 grupos. España ya cuenta con Busquets para la final del miércoles. Yo no sé, a mí me dio la sensación ayer que Italia es un buen candidato, ¿no? Italia tiene una pinta espectacular. ¿Verdad que sí, pero en los 3 partidos, y sobre todo ya no solo en los 3 partidos que la hemos visto en esta Eurocopa, donde lleva 3 victorias, 3 en 3 partidos y con 0 goles en contra, sino que lleva 30 partidos sin perder con el de ayer, 10 victorias consecutivas y más de 1000 minutos sin encajar un gol. Y sobre todo las sensaciones que transmite. La selección italiana tiene una pinta buenísima. Se clasificó Gales también como segunda de grupo, el equipo de Gareth Bale, y hoy se cierran los grupos B y C. A las 6 de la tarde Ucrania, Austria y Macedonia del Norte, Países Bajos, los 2. Y a las 9 los 2 del grupo B, Rusia, Dinamarca y Finlandia, Bélgica. Y el miércoles nosotros. Y nosotros, sí, con Busquets. Y nosotros con Busquets. Y nosotros con Busquets, que nos vendrá bien seguro, porque la selección española es verdad que domina los partidos, pero no los sabe sentenciar y sobre todo nos hace mucho daño atrás con muy poquito. Así que el plan A, que parece que le funciona muy bien a Luis Enrique, igual tiene que tener una alternativa, algún plan B, para que no sean los 90 minutos exactamente lo mismo, porque tenemos una final. ¿Quién nos iba a decir que después de Suecia y Polonia, contra Eslovaquia íbamos a tener la primera final de la Eurocopa? Nos la íbamos a jugar, y bueno, y si pasamos cruzando los dedos para no cruzarte con Italia nunca, bueno, en la final, si hace caso, nunca. Si Dios quiere, no. Oye, hay vida más allá de la Eurocopa. El Rayo subió, además se iba con un resultado adverso y ganó en Girona. Sí, perdió 1-2 en casa el domingo pasado y parecía que el Girona lo tenía bastante bien encarrilado, pero ayer el Rayo espectacular, el equipo de Iraola ganó 0-2, así que 2 años después vuelve el Rayo a primera. Bienvenido a Primera División el Rayo. Y Marc Márquez, que logró podio después de todo lo que ha pasado, el pobre. Bueno, visteis cómo lloró, o sea, no me extraña, su padre, su familia y el propio Marc Márquez, 19 meses después, con tantas lesiones, la sensación de volver a ganar y cruzar la línea de meta y decir, estoy bien, increíble. Así que bienvenido también, Márquez. Pues más allá de la Eurocopa, todo son buenas noticias. Adiós, Manu. Adiós, Ángel, chao. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Hoy voy a dar los horóscopos. Aries, Tauro y Géminis van a tener hoy un muy buen día. Leo, Cáncer y Virgo tendrán una mañanica complicada, pero luego ya irá mejorando la cosa. Libra y Escorpio, día maravilloso. Sagitario y Capricornio, un mal día, pero mañana perfecto. Acuario y Piscis van a conocer hoy a una persona muy, pero que muy importante. Bueno, ¿es verdad que no se han creído nada de todo esto? Pues me parece a mí que los pronósticos sobre si los indultos van a ser para mejor o para peor son más o menos igual. ¿Qué ganas tengo, de verdad, de que alguien diga,
Pues no tengo ni idea de si esto de indultar va a ser para bien o para mal. Yo qué sé. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. Empezamos semana, la semana de la llegada del verano. Ha entrado a las 5:32 de esta madrugada. La semana en la que las mascarillas dejarán de ser obligatorias al aire libre, todo un símbolo de la recuperación de la normalidad, y será también la semana de los indultos. Es más que probable que este martes los indultos a los políticos independentistas encarcelados vayan al Consejo de Ministros y llegan empujados por una ola de opinión, si no favorable del todo, sí de entender cierta oportunidad en la medida. La semana pasada terminó, ya saben, con el apoyo a Sánchez de los empresarios y la Iglesia catalana, y hoy el presidente del Gobierno vuelve a Barcelona como parte de la estrategia de devolver la institucionalidad a la capital catalana, que es una manera de devolver también la normalidad. Hoy Pedro Sánchez ha convocado a la llamada sociedad civil catalana y los independentistas van a aprovechar la ocasión para su enésima gesticulación. Nadie del Govern va a arropar al presidente y en la calle se prevé movilización. Nada nuevo, pues en el comportamiento de los independentistas, que son capaces de ver los indultos como una oportunidad, me refiero a Junqueras, y de verlos como una debilidad del aparato del Estado, y también me refiero a Junqueras, una cosa y la contraria. La carta del líder de Esquerra, que se interpretó como un gesto ante la difícil decisión de los indultos, transmutó ayer en un tono desafiante que solo se explica por la pugna que tienen los independentistas entre ellos. Los giros de guión, sobre todo de Esquerra Republicana de Cataluña, solo se explican por el efecto que causa entre el independentismo hiperventilado cualquier acercamiento o entendimiento con el Gobierno de España. Esto es así desde el inicio de los tiempos, cuando la palabra traidor empezó a resonar en la Plaza Sant Jaume. Se acerca la hora de la verdad. Este mismo martes los indultos, como decíamos, podrían ir al Consejo de Ministros, y esto tensa al independentismo, que otra vez centra su política en los gestos y la sobreactuación. No se lo pone nada fácil al Gobierno, y el Partido Popular, pues encantado. Ya ven cómo los extremos coinciden más de los que seguramente quisieran. Àngels Barceló. Ha empezado, como decíamos, el verano, Jordi, pero no trae de momento temperaturas sofocantes. Solo en el Mediterráneo, más que temperaturas, que estarán alrededor de los 30 grados, la sensación de bochorno es lo que más nos aproxima al verano del conjunto del país, porque en gran parte de la península las máximas apenas superarán los 25 grados, en el Cantábrico los 20, y es que aquí en el Cantábrico las nubes, al igual que en Galicia, serán abundantes, con algunos chubascos que a ratos se extenderán hasta Castilla y León, pero en el resto del país, jornada muy soleada. És un triomf en el sentit de que demostra algunes de les febleses dels aparells de l'Estat. Después de haber puesto por escrito que los indultos facilitaban las cosas, Oriol Junqueras sostiene ahora que son un triunfo para él porque muestran algunas debilidades de los aparatos del Estado, en un discurso de tensión-distensión que Esquerra dirige a su electorado y que se explica en la carrera que hay dentro del independentismo. Pero se va acercando el momento de comprobar cómo acogerán los independentistas esta decisión, la que, si nada se tuerce, va a tomar mañana mismo el Consejo de Ministros y que Pedro Sánchez explicará hoy en un acto que ha convocado en el Liceu ante la llamada Sociedad Civil Catalana. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. De entrada, el Govern no va a ir a ese acto de hoy. En Madrid van a pedir la amnistía directamente a Òmnium y la Asamblea Nacional, cuya presidenta ya dijo que se oponía al perdón de los presos porque, literalmente dijo ella, desarmaban su estrategia. Por tanto, estamos muy lejos y que nadie nos intenta vender, especialmente el señor Pedro Sánchez, la idea de que... Presionaba ayer mismo Carles Puigdemont. Jordi Cuixart decía que el indulto va a ser una derrota de España. Bueno, ante todas las advertencias, el Gobierno remarca que los perdones se pueden revertir. Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y, por supuesto, no le permite la segunda. Según va llegando el momento de los indultos, hay dos partes que suben la voz contra ellos. Una es el independentismo más visceral y la otra es la derecha, a la que en estos últimos días han dejado sola una gran parte del empresariado y hasta la Iglesia catalana. Es en ese clima en el que varios sectores han cambiado su posición, en el que va a intentar impulsarse Pedro Sánchez, conscientes como son en el Gobierno del rechazo que tiene todavía una decisión como esta en la que se juega pues buena parte de la legislatura. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángel. Ese es el clima que intentará apuntalar con el acto de hoy en Barcelona Pedro Sánchez. Sí, para ese reencuentro con Cataluña, la Moncloa ha preparado con mucho interés ese acto para pulsar ese clima, como dices, en el mundo de la cultura, la universidad, los sindicatos. El presidente hablará de la utilidad pública de los indultos, la base de la decisión, en tanto que para restañar heridas con Cataluña. Sánchez hablará de un proyecto para toda España, nos comentan desde su entorno ahora. No habrá ningún miembro del gobierno catalán, pero en el entorno de
de Sánchez lo entienden, es normal, aseguran, y no le damos importancia. Horas después de este acto se reúne por la tarde la comisión de subsecretarios para revisar los expedientes de los indultos que previsiblemente se aprobarán mañana. Queda por cerrar la fecha de la entrevista entre Pare Aragonés y Pedro Sánchez y también si se realiza o no una primera reunión de la mesa de diálogo. En principio, el entorno del presidente Ángels prefería dejarlo para después del verano por la lejanía de las posiciones. Hasta luego, Nieves. Hasta ahora. Las declaraciones políticas del fin de semana pues han girado todas en torno a los indultos para preparar el terreno, ya sea a favor o en contra. Tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Por España. Porque hacer también las cosas por Cataluña es hacerlas por España. ¿Cómo se une España? Uniendo a los españoles. Lo que está haciendo es comprar unos meses más de moqueta y de avión oficial a cambio de vender la estabilidad y la unidad nacional. Pablo Casado prepara también para este mediodía un discurso de fondo contra los indultos. Lo pronunciará ante los parlamentarios de su partido para insistir en que la posición del PP se mantiene pese a las voces que han surgido a favor de los indultos. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Así es, el líder del PP intervendrá en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios populares que se celebrará en el Congreso. Casado, según Génova, hará un discurso de calado ante sus diputados y senadores. Será al mediodía, a la misma hora en que está previsto que Sánchez comience su intervención en el Liceo. El líder del PP insistirá en que su no a la medida de gracia es inamovible y lo será a pesar de las posiciones de patronal y conferencia episcopal. Me dan igual presiones o amenazas, escribía ayer tarde Pablo Casado, no me desviaré ni un milímetro en mi defensa de la ley y la soberanía nacional. Pues luego puso otro tuit Casado en el que recogía las últimas declaraciones de los independentistas, estas que presentan los indultos como señal de debilidad o de derrota, y escribía al presidente del PP: os dan a elegir entre el conflicto y el deshonor. Elegís el deshonor y tendréis conflicto. Lo dijo Churchill, pero suena actual. No hace falta esperar a la sesión de control del miércoles que viene en el Congreso, un día después de que se haya reunido el Consejo de Ministros para poder adivinar el clima que se va a vivir en la Cámara con la tensión en máximos entre el Gobierno y la oposición. De momento, la pregunta que tiene registrada Casado a Sánchez para pasado mañana es esta: ¿qué le lleva a gobernar de espaldas al Parlamento? La verdad es que sobre los indultos fue precisamente el PP el que hizo que el Congreso se pronunciara y el Congreso se pronunció a favor del perdón. El PP quiere que mañana igualmente se vote una propuesta muy parecida en el Senado. De momento, la última evidencia de la tensión tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso y su toma de posesión de este fin de semana. Lo único que prueba es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no ha aprendido nada de lo que pasó en Madrid el 4 de mayo. Así se quejaba Almeida de que ningún ministro asistiera a la Puerta del Sol este fin de semana, pero desde allí no se invitó directamente a ninguno de los ministros. Eso alega al menos la delegación del Gobierno, que admiten que les mandaron una invitación genérica, pero donde explican que ellos nunca canalizan, que a quien se quiera invitar, pues dicen que se les tiene que notificar directamente. Hoy se reúne la dirección del PSOE andaluz y tiene que empezar a visualizarse los cambios después de que el alcalde de Sevilla le ganara las primarias a la todavía líder del partido, Susana Díaz. Y ese todavía es la cuestión aquí, con la pregunta de cuándo y de cómo. La que llegó a ser una de las líderes más poderosas de la formación casi aclamada acaba abandonando su puesto. En paralelo a esta reunión de Sevilla hay ejecutiva federal del PSOE, no va a estar Pedro Sánchez por ese acto del Liceu, pero allí se van a estudiar alternativas en caso de que Díaz no dimita, que es lo que esperan que haga. Ferraz ha coordinado la estrategia con Juan Espadas. Inma Carretero, buenos días. Sí, buenos días. Tuvieron una reunión con Juan Espadas el sábado en Sevilla, el secretario de organización José Luis Ábalos y su número 2, Santos Cerdán. Ahí analizaron la estrategia. Ferraz aprieta para que Susana Díaz deje la Secretaría General del partido en Andalucía y hay fuentes de la Ejecutiva Federal que aseguran que sí o sí lo va a hacer. Así que en este momento, por un lado, el alcalde de Sevilla está negociando con ella la transición, pero en paralelo la cúpula federal del partido trabaja en un plan B por si no dimite, porque el objetivo es que la expresidenta no controle los preparativos del Congreso Regional de final de año. Eso aseguran a la SER fuentes del PSOE. La gestora está totalmente descartada según esas fuentes, pero estudian otras opciones como el adelanto de las primarias andaluzas para elegir al secretario general. Todo está abierto, eso nos dicen, y todo depende de si Susana Díaz se va o no por su propio pie. Lo que ha bajado de decibelios son las polémicas dentro del Gobierno, centrado ahora en aprobar y en explicar los indultos. Es evidente, además, que desde la salida de Pablo Iglesias del gabinete, los enfrentamientos entre el PSOE y Unidas Podemos se han reducido, pero hay pugnas que se mantienen, y en especial por las políticas sociales. Ahora Podemos ha resuelto su interinidad con el liderazgo de Yone Belarra en el partido, aunque la voz que se impone en el Ejecutivo es la de Yolanda Díaz, que ha discrepado estos días con
con Nadia Calviño por la subida del SMI. Unidas Podemos quiere marcar perfil propio con la ley de vivienda porque sigue la negociación con el PSOE para limitar los precios del alquiler. Inciden ahora en los desahucios. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La negociación por los alquileres continúa. Podemos no se conforma, pero en paralelo redobla la presión sobre el decreto antidesahucios que sustituirá al actual a partir de agosto. Fuentes de Unidas Podemos consideran imprescindible que incluya la suspensión para vulnerables, que sea el juez directamente quien solicite el informe, pero sobre todo que se aumenten los criterios de vulnerabilidad y que se aplique a cualquier tipo de desahucios. Ahí volvería el debate sobre la ocupación. El suicidio de un inquilino la semana pasada en Barcelona generó gran preocupación en Podemos, que abre otra diferencia con su socio en un asunto, la vivienda, que está generando algunos de los grandes enfrentamientos de esta legislatura. Aunque sí ha habido tensiones por la llamada ley trans, que se aprobará la semana que viene, al final el PSOE cede y el cambio de sexo podrá hacerse con un trámite en el registro civil. Mariola Lourido. Después de una fuerte presión, los colectivos LGTBI lo han conseguido. Hoy van a mostrar su satisfacción porque el PSOE ha cedido, acepta la autodeterminación de género y que el cambio de sexo en el registro civil sea un mero trámite voluntario. El único requisito es que se ratifique en el plazo de 3 meses, pero no serán necesarios ni testigos, ni pruebas, ni por supuesto ningún informe psicológico. Hace justo un año, Carmen Calvo y Ábalos firmaban un argumentario muy contundente en el que se afirmaba que la autodeterminación de género carecía de racionalidad jurídica. Feministas históricas del partido están muy indignadas por el cambio de posición y acusan en las redes sociales a Sánchez de traición a las mujeres. Algunos colectivos preparan manifestaciones en contra de la ley trans de igualdad que se va a aprobar la semana que viene en vísperas del orgullo. Las 8 de Hoy por Hoy. En Ser Podcast. Es verdad que era una primera vuelta y que eran unas regionales, pero hay señales de alerta en las elecciones que celebró ayer Francia. Vous aurez constaté ce soir les conséquences électorales et donc politiques de votre abstention. Y está ahí, la abstención récord, que veremos si se confirma la semana que viene. Ha habido otras conclusiones, porque aquí se medían las grandes fuerzas de cara a las presidenciales del año que viene en la República, y la noticia está en que la derecha clásica resiste y que Marine Le Pen, a quien escuchábamos, frena su crecimiento. Lo mismo que el partido del presidente Macron, que tiene menos implantación en el territorio. Corresponsal en París, Irene Casado. La primera vuelta de las elecciones regionales y departamentales francesas de este domingo tuvo un protagonista indiscutible, la abstención masiva que superó el 66%, una cifra récord. A menos de un año de las elecciones presidenciales, estos comicios tienen una importancia especial para Emmanuel Macron y Marine Le Pen, favoritos según los sondeos a la jefatura del Estado. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió su objetivo en esta primera cita con las urnas. Con un 10% de los votos, la formación macronista no logra implantarse a nivel territorial y la extrema derecha, con un 19% de los sufragios y favorita en una única región, no consigue el ascenso y el éxito que esperaba. La derecha tradicional se alzaría como favorita con un 27% de los votos y los socialistas conseguirían un 16%. Para conocer la configuración del panorama regional, tendremos que esperar a la segunda vuelta el próximo domingo, cuando los duelos podrían ser triangulares e incluso cuadrangulares en ciertas regiones, ya que todas las listas que hayan reunido más del 10% de los votos pueden participar en la segunda y definitiva cita con las urnas. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hay un fenómeno que se está registrando en todo el mundo y que tiene que ver con la falta de materiales semiconductores. Faltan chips en general por la pandemia, aunque no solo por ello. El impacto es muy elevado en varios sectores de la economía en todo el mundo, pero especialmente en el sector de la automoción. Y el impacto lo vamos a ver hoy mismo, aquí en nuestro país, donde varias plantas van a tener que reducir sus turnos e incluso detener la producción. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La falta de chips paraliza la industria del automóvil. Hoy caen los grandes nombres. SEAT va a desprogramar en su planta de Martorell la producción del Audi A1. Lo va a hacer hoy, como ya hizo jueves y viernes. Volkswagen en Navarra paraliza la producción hoy y mañana. Y desde ya y hasta el viernes, Mercedes-Benz en Vitoria para también 3 turnos de producción. Todo esto es lo que ya está aquí. Antes, Ford en Almusafes ha tenido que aplicar un ERTE. Stellantis, el grupo que engloba a Citroën, Peugeot, también lo ha aplicado en junio. Y Renault tiene en marcha desde el pasado 16 de abril otro ERTE por desabastecimiento de semiconductores. Fabricantes de chips como Infineon dicen nunca habían visto nada igual. ¿Qué está pasando? Básicamente 2 cosas. Primero, se están haciendo los pedidos
que no se hicieron durante la pandemia, y esos microchips no estaban esperando en un almacén, se han desviado a electrónica, a entretenimiento, así que ahora los coches se ponen a la cola. Y segundo, China está almacenando chips ante el temor de sanciones comerciales. Y ya saben, esta va a ser la semana en que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre. Será el sábado, aunque antes el jueves tiene que aprobarlo y ponerle las condiciones un Consejo de Ministros extraordinario. Francia dejó de obligar la semana pasada a llevar la mascarilla en el exterior e Italia espera tomar esa decisión a principios del mes que viene de julio, a pesar de que los expertos... Con la nueva variante indiana, senza la seconda dose, l'efficacia è inferiore al 20%. Alertan del avance de la variante Delta, que es la que llevó a retrasar un mes las restricciones en el Reino Unido. Italia, sin embargo, sí va a desescalar a partir de hoy sus medidas. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Mario Larrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Preparada para dejar la mascarilla en los exteriores o te va a costar? Sí. No me va a costar porque estoy ahora en un entorno donde ya es así. Nunca hemos tenido mascarilla en los exteriores. Vale. Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. ¿A ti te va a costar o también has estado sin mascarilla? No, cuesta porque al revés, que decir, como estaba acostumbrado a tener la mascarilla como quien se pone ropa interior, pues claro, el momento que empieza a ser opcional te la olvidas. Y claro. Yo ya me ha pasado 2 veces que de repente sales de casa sin mascarilla y dices, ahí va, porque en la calle no la necesitas y en un local sí. O sea que efectivamente, aviso, como ya llevo 2 semanas con este tema, pues claro, hay que cambiar el chip, o sea, porque te sales de casa sin mascarilla y luego resulta que no puedes entrar en un espacio del metro. Yo creo que tendremos que incorporar el gesto de salir con mascarilla, luego una vez lleguemos a la calle nos la quitamos y la guardamos, porque si no nos pasará esto que está diciendo Ignasi, que querremos entrar en un transporte público, en un restaurante, en un supermercado. O en una farmacia. O en una farmacia, no te dejan entrar en una farmacia. Exacto, a comprar una mascarilla, no te dejan entrar en la farmacia a comprar una mascarilla. Antón Losada, buenos días. Buenos días, nunca estás contentos con nada. Hombre. La quitan porque la quitan, no la dejan porque somos como un presidente autonómico cualquiera. Sois de verdad. No. ¿Tú estás preparado para ir sin mascarilla? Sí, porque yo ya como soy gallego y prevenido, siempre he llevado una de repuesto. Ah, vale. Con lo cual yo ya tengo... Vale. Mi problema ahora es donde meter tantas cajitas que he ido comprando para guardar las mascarillas. Por aquello de las madres, una de repuesto por si pasa alguna cosa. Eso, que es muy de madre. Bueno, ahora vamos con la política nacional, más allá de las mascarillas, el tema son los indultos, pero dejadme que me pare un momentito en la política internacional, porque son unas elecciones regionales, es la primera vuelta, pero bueno, hay algunos detalles, algunos signos, algunos síntomas que permiten que nos paremos un momento y que analicemos elecciones regionales en Francia. Irene Casado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Solo es una primera vuelta, pero estábamos pendientes de la amenaza de la ultraderecha, a ver qué pasaba con Marine Le Pen, y de momento, uno de los titulares que podemos sacar de las estimaciones que conocemos, al final el temor no se ha convertido en realidad. En esta primera vuelta, insisto, Le Pen fracasa. Sí, en esta primera vuelta Marine Le Pen no consigue los resultados que esperaba. Y es que estos comicios, los últimos antes de las próximas elecciones presidenciales, son especialmente importantes tanto para Emmanuel Macron como para Marine Le Pen, ambos favoritos según los sondeos a la jefatura del Estado. Esta primera vuelta de las regionales no ha sido, como decíamos, demasiado positiva para ninguno de los dos. La extrema derecha consiguió cerca de un 19% de los votos y solo es favorita en una región, en Provenza-Alpes, Costa Azul, por lo que obtiene un resultado muy alejado del éxito que esperaba. Por otro lado, la formación de Emmanuel Macron, que apenas consiguió hacerse con un 10% de los sufragios, ha perdido la ocasión de implantarse a nivel territorial antes de las próximas elecciones presidenciales. No le ha ido bien a la extrema derecha de Marine Le Pen, no le ha ido bien al partido del presidente Emmanuel Macron, y todo esto llama mucho la atención, Irene, la participación, o bueno, por ponerlo en negativo, la abstención ha sido enorme. No sé qué lectura se hace ahí de esto. Las encuestas ya venían vaticinando que la abstención iba a ser masiva y lo ha sido con un 66%, un récord histórico. Hay varias lecturas. La primera de ellas, la crisis sanitaria que continúa muy presente. Otra de ellas es que estos comicios son considerados por muchos franceses como poco importantes, ya que en un país tan centralizado como Francia, los consejos regionales y departamentales apenas tienen competencias. Pero hay otra lectura también muy importante y es el hastío de los franceses con la clase política, y es un hastío que los políticos deberían tener en cuenta, ya que, como decíamos, la carrera por la presidencia está a la vuelta de la esquina. Irene, la semana que viene es la segunda vuelta, ¿no? El domingo que viene.
Sí, el próximo domingo. Ya conoceremos entonces exactamente el panorama regional. Queda? Pues estaremos pendientes de esta segunda vuelta. Irene, gracias. Muchas gracias, buenos días. Me detengo un momentito. En estas dos señales, Ignasi, el tema de la abstención, diversas lecturas, decía ahora Irene, una de ellas, el hastío con la clase política, y después, esos dos mensajes, temor de la ultraderecha, se ha conseguido frenar, y quien la ha frenado es la derecha tradicional, pero el partido del presidente ha sido la quinta fuerza. Sí, son dos mensajes muy importantes, son importantísimas las elecciones de ayer. Primero de la abstención, estaba leyendo ya de mañana y anoche El Figaro y Le Monde, y en el editorial del Figaro hablan no de hastío, que es demasiado suave, de cólera francesa, y lo que dicen es que la cólera de los franceses ha alcanzado también incluso a la extrema derecha, ¿no? Que la recogía, pero no. Por tanto, esa abstención es una abstención activa de desprecio. Hay un editorial durísimo en el Figaro sobre este tema, ¿no? Es un acto de desprecio, es un acto realmente de rechazo a todo lo que está ocurriendo y a la distancia que hay, que es muy grande, entre el sistema político francés y la calle, lo que se suele llamar la calle, ¿no? Justificado no, pero es así. Y luego, yendo rápidos, porque esto ya merecería un análisis enorme, la otra parte es la que comentas, los resultados en cuanto tales. Y ahí yo lo veo de otra manera, es decir, la percepción que teníamos todos es que en las elecciones francesas presidenciales había un juego solo entre Le Pen y Macron. Y esto es lo que se ha roto ayer. Se ha roto del todo, y está claro que esto no es un tema Le Pen-Macron, sino que en las elecciones francesas puede ser perfectamente Macron frente a alguien de una derecha moderada. Y en una situación así, Macron pierde. Macron pierde claramente. Por tanto, Macron desde ayer tiene la renovación de la presidencia de la República muchísimo más lejos que lo que tenía antes de ayer. Insistimos, Mariola, son unas regionales, primera vuelta, pero como dice Ignasi, es casi como una encuesta, pero una encuesta con urnas. Mira, me interesaba mucho rescatar esa idea de la cólera a la que hacía mención Ignasi, porque tradicionalmente cuando el votante ha expresado hastío o cólera hacia los partidos políticos, ha orientado su voto hacia aquellas opciones más antisistema, ¿no? Como la que podría representar en este caso Le Pen. Y sin embargo, en esta ocasión, la cólera parece que se ha asentado en la idea de abstención como un ejercicio más de representación política, ¿no? Y yo creo que ahí hay un campo de análisis político bastante interesante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la abstención se convierte en una opción, en una forma de expresar el campo de la representación política? Y dos preguntas. Una, ¿dónde está el Partido Socialista francés en este escenario? Y la tercera, ¿qué va a hacer Macron para intentar ganar las elecciones, ¿no? Y aquí solo un apunte y con esto acabo, Ángels. Está intentando hacer coincidir el final de un gran proyecto que tiene ahora la Unión Europea, que es la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea, que es un gran ejercicio de debate en este año, con la finalización de este proyecto, con sus elecciones y con haciéndolo coincidir con la presidencia francesa de la Unión Europea, con la idea de impulsar su candidatura. Ya veremos si todo esto le sale bien, pero la verdad es que es una estrella menguante en Macron. Antón. Bueno, yo no sé si se pueden hacer muchas lecturas en unas elecciones como estas, que la participación siempre ha sido baja, no tanto como esta vez, pero siempre ha sido baja. Por ejemplo, hace 5 años votado, pues no llegó ni al 46% el voto, ¿no? Ha caído, pero digo, son unas elecciones donde la participación siempre es baja, donde básicamente quien tenía el poder parece que lo va a retener, que es la derecha, que sí tiene implantación territorial, y quienes han fallado es, por un lado, Macron en su intento de trasladar un movimiento generado para ganar unas elecciones de ámbito nacional a todo el territorio, que es un proceso lento, costoso, que no se hace en 4 años. Los partidos no se implantan territorialmente en 4 años, y el intento de Marine Le Pen de trasladar su presencia en todo el territorio al poder institucional, pues se ha encontrado con el freno de una derecha que ya está en el poder y que ha sabido retenerlo, ¿no? A partir de ahí yo no me atrevería a hacer muchas más lecturas sobre lo que puede pasar en Francia dentro de un año, porque siempre decimos que no conviene extrapolar
resultados de elecciones, yo creo que en este caso aún menos. Bueno, la segunda parte del test, en cualquier caso, ante la proximidad además de las presidenciales, veremos si se puede extrapolar o no se puede extrapolar, va a ser el domingo que viene, que ya tendremos además resultados definitivos de estas regionales y se podrán hacer lecturas un poco más concretas. Pero quedémonos con eso, que destaca, como dice Ignasi, el editorial de Le Figaro, creo que decías que era, la cólera. ¿Me permites una cosita, Ángel, solo? No es tanto extrapolar como quien extrapola una encuesta, es que el panorama es distinto. Y eso ya no es extrapolar, es que han salido candidatos distintos y el reparto de poder desde ayer es distinto. De poder, no solo de quién ha ganado, sino el escenario político es distinto. Por tanto, yo no estoy hablando de extrapolar, estoy hablando de que la situación política en Francia desde ayer es distinta. Es distinta y además distinta a muy pocos meses de las elecciones presidenciales. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Mariola Urrés. Saludamos de nuevo a Nieves Goicoechea. Nieves, hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a poner el foco en ese acto del mediodía en el Gran Teatre del Liceo de Barcelona, escenario, de un acto ideado por la Moncloa para que Pedro Sánchez exponga a la llamada sociedad civil catalana ese mensaje de reencuentro y convivencia antes de aprobar los indultos a los líderes del procés. Eso es un acto planteado tras ver que la concentración de la Plaza de Colón había sido un fracaso para la derecha, según opinan en la Moncloa, y se trata de ir cambiando, Ángels, el clima de rechazo de la opinión pública, de una parte, algo que preocupa todavía al Ejecutivo, por supuesto, y se ha invitado a una parte de la sociedad civil, unas 300 personas procedentes del mundo de las académico, de la cultura, de los sindicatos. No va a asistir el gobierno catalán, pero la Moncloa ya contaba con ello. Es normal, nos dicen. El discurso del presidente no solo se referirá a la necesidad de normalizar la situación en Cataluña, de recuperar las inversiones, la estabilidad económica, de unir a la sociedad catalana con la española. También nos dicen que va a plantear un proyecto para toda España. Hablará de todo, dicen, porque normalizar la situación y fomentar la convivencia en Cataluña va a beneficiar al resto del país en todos los ámbitos. Es el concepto, Ángels, de utilidad pública, en el que el Gobierno basa la concesión de las medidas de gracia. Después, esta tarde, se reúne la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado para perfilar los 9 expedientes de indultos y la retirada de la mascarilla, que se va a aprobar el jueves en el Consejo de Ministros extraordinario. Jueves, Consejo de Ministros extraordinario para la mascarilla, y mañana quedan pocas dudas, ¿no?, de que vayan los indultos. Quedan pocas dudas. No lo confirman al 100%, pero casi todo indica que serán mañana. De hecho, como te digo, esta tarde se perfilan en esa comisión, y si no, pues también puede ser el Consejo de Ministros del 29, pero la verdad es que todo apunta a que sea mañana, Ángels. Todo apunta a que sea mañana, salvo sorpresas, Nieves. Gracias. Gracias. Hasta mañana ahora. En ese Consejo de Ministros ordinario iría la aprobación de los indultos a los presos del procés, y recordemos que el jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario para cambiar la normativa que permita que nos quitemos la mascarilla al aire libre. Sobre los indultos, Mariola, decía ahora Nieves, hace un acto con la sociedad civil catalana en el Liceo para ir cambiando ese clima de rechazo que parece que hay entre la opinión pública. Un clima que recibió un espaldarazo, lo recibió Pedro Sánchez a final de la semana pasada con los empresarios, primero los catalanes, pero después la COE, con el coste que está teniendo también dentro de la patronal española, pero un cierto clima de, vamos a tomarlo con calma. Decía una cosa muy interesante Garamendi después de esas primeras preguntas, decía que estaba alto de la polarización de la política. El tema de los indultos para iniciar el reencuentro es un buen momento para reconducir la situación, pero parece que no es fácil. Bueno, claro que no es fácil porque es una medida muy complicada en el sentido de que todavía hay muchas heridas abiertas y hay muchas personas que pueden entender que esto es una cesión que no es aceptable. Pero a mí me parece muy interesante insistir en una idea, que es que los indultos probablemente no se requiere y no es necesario que una gran parte de la población se adhiera a esta decisión, se adhiera con convicción a esta propuesta. Basta con que acepte que es un mal menor para intentar abrir la puerta, si se me permite la metáfora, a una lógica de relación entre catalanes y de catalanes con el resto de España de una manera más normalizada, con una lógica que es la del diálogo, el acuerdo, la negociación, también el desacuerdo, pero en el campo de la política y con las herramientas y la lógica de la política. Entonces, este acto yo creo que es un acto debido,
mérito el gobierno se lo debe especialmente a la sociedad civil catalana, porque hay una parte de la sociedad civil catalana que durante estos últimos años ha sufrido mucho, especialmente aquella que se ha opuesto de manera firme a las opciones más disparatadas en el plano independentista y que ha sufrido en propias carnes una hostilidad y un silenciamiento muy significativo en esa región. Por lo tanto, qué menos que horas antes de que el gobierno vaya a adoptar una medida que puede para muchos de esos representantes de la sociedad civil ser dolorosa incluso, qué menos que se dirija a ellos en su tierra, en un escenario, bueno, de cierta solemnidad y que les permita contextualizar y explicar lo que debe hacer el gobierno, aunque sea un ejercicio, insisto, que no se pida a nadie que se adhiera con convicción, basta con que lo acepte como una condición previa a un escenario que hay que explorar y que todo gobierno responsable debería ser capaz de afrontarlo desde ese pragmatismo y desplegado, o sea, despojado, de toda épica. Esto es hacer política y a veces en el hacer política hay que hacer cosas que no nos entusiasman, pero que son necesarias para abrir un espacio más esperanzador. Antón. Pues yo creo que la semana pasada fue una semana triunfal desde el punto de vista de los que estamos a favor de los indultos y para el gobierno su estrategia. Yo creo que no pudo salir todo mejor, desde el pinchazo de Colón, el pinchazo del PP en la recogida de firmas, los obispos catalanes, las dos patronales, y que, como diría Mariano Rajoy, cuando algo funciona, pues no lo toques, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más se sobreexponga el tema de los indultos, cuanto más se estire el chicle de los indultos, más posibilidades hay de que algo acabe saliendo mal, de que alguien diga lo que no tenga que decir y se provoque pues algún tipo de cambio en el estado de opinión, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que en este momento lo de los indultos está amortizado en las dos direcciones, a favor y en contra. No tiene mucho sentido seguir estirando esto, yo lo haría y a otra cosa y tirar para adelante, porque en este momento yo creo que en España hay tres tipos de personas: los que están en contra del gobierno Sánchez y por lo tanto están en contra de los indultos y cualquier cosa que haga Sánchez, y da igual las veces que se lo expliquen, les da igual porque el problema es Sánchez; los que están en contra de los indultos pero entienden que hay que hacerlos y que lo que quieren es hágalo ya; y los que estamos a favor de los indultos, que también queremos que se haga ya. Porque tenemos la sensación de que cuanto más se estire esto, cuantos más actos hagamos, cuanto más lo intentemos explotar en una dirección u otra, pues más posibilidades hay de que algo se estropee, ¿no? Yo creo que coincide con una situación general de que está un poco en sintonía con la salida de la pandemia, ¿no? En este momento hay como dos grupos en este país, ¿no? Los que siguen anclados en el 2019, ¿no? El procés, traición, felonía, y los que dicen, bueno, ya vamos a pasar la página ya, pandemia, procés, recuperación económica, nos quitamos las mascarillas, vamos para adelante ya. Otra pantalla, Ignasi. Bueno, yo no estoy en la misma longitud de onda, ¿no? A ver, hay una distinción clara. No, pero además creo que tal como describes los hechos, Antón, y te lo digo con enorme respeto a ti y a mucha gente, creo que no se corresponda con la realidad, ¿no? Seguro. Que esto no es... Ya, pero déjame hablar, por favor. O sea, porque este tema es muy serio y para mí emocionante. Lo digo así, me genera emoción a mí este tema, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues... lo tengo que tratar con cuidado, porque además lo último que quiero es que se me ponga en el mismo barco que otros, ¿no? Entonces, dos comentarios. Uno, hay una distinción muy clara entre los agnósticos y los ateos, estudiada y tratada, y por tanto me remito a esa literatura. Yo soy agnóstico. Yo no declaro que Dios no existe, sino que simplemente no me lo creo. No me creo eso y no me creo a los que ponen esos argumentos sobre la mesa, ¿no? Pero respeto perfectamente a los creyentes. Bueno, pues eso es lo que está pasando aquí. Yo respeto la fe del presidente Sánchez, respeto su voluntarismo, respeto que él crea que esto es el principio de una reconciliación y de una nueva etapa. Lo respeto y respeto la competencia que tiene para hacerlo. El tiempo dirá. Yo sencillamente no estoy en ese barco, no estoy en esa longitud de onda, pero tampoco estoy en contra, no voy a combatir eso en absoluto. Que haga, bueno, si eso cree que es lo que hay que hacer, pues adelante, mucha suerte. Pero desde un agnosticismo profundo, ¿eh? Yo no puedo dejar de pensar, lo he puesto hoy en Twitter, en la fábula del escorpión y la rana, ¿eh? Pues estamos entre el escorpión y la rana, lo siento, ¿eh? Y Junqueras y el independentismo es el escorpión y lo lleva en su naturaleza, y eso lo vamos
vamos a ver. Y entonces es mi segunda consideración, y en referida a lo que decía ahora Antón y lo que dice mucha gente, donde ya creo que no es opinión mía, sino que es un hecho, tal como yo lo veo, porque todo lo que decimos es así, pero ya distingo, no es opinión, sino un hecho. Es que me parece un absoluto error, un gravísimo error creer que al dar los indultos se acaba algo. No. Al dar los indultos, y la opinión pública respecto a los indultos en Cataluña y el resto de España solo empieza, porque después de los indultos pues saldrán de la cárcel, y después de salir de la cárcel habrá discursos, y después de los discursos habrá manifiestos, y habrá actos de homenaje. En cada uno de estos actos de homenajes, tantos actos de homenaje como presos, se insultará a España, se insultará a Sánchez, se insultará al Estado de Derecho y se insultará a los jueces. Por cada uno de los indultos habrá un acto de homenaje tremendo en la calle, en el que participará muchísima gente. O sea, que esto de que la opinión pública... Bueno, vamos a pasar esto rápido como si fuera una píldora. No se equivoque. La opinión pública, o sea, los indultos van a fermentar. Yo he aprendido a hacer pan durante el confinamiento, ¿eh? Ya dedico cada semana un ratito a hacer pan. Bueno, pues esto es el pan que se va a poner ahora a fermentar. A partir de los indultos, luego lo que has hecho es mezclar la harina con agua y echar la levadura, perdonad. Y a partir de ahí va a fermentar. Y va a estar fermentando hasta el día de las elecciones. Y por tanto... la opinión pública que a mí me interesa no es la que haya mañana en una encuesta, me es igual. La opinión pública es la que va a haber el día de las elecciones próximas. Y esa opinión pública se formará con todo lo que ocurra entre los indultos y esos próximos 2 años. Y el escorpión no va a ayudar a que ocurra nada. Bueno, pero eso es una sucesión de futuribles, Ignacio. Tan futuribles como lo que va a prometer Pedro Sánchez. Déjale que tiene un minuto que después lo retomaremos. Yo puedo hacer exactamente la previsión contraria y los dos tendremos argumentos a favor y en contra. Yo no he dicho que acabara nada. Precisamente he dicho lo contrario. Has dicho que hay que hacerlo corriendo porque así la opinión pública puede girar. Lo has dicho tú, está grabado. He dicho pasar página. Porque alguien puede decir algo que... Ignacio, déjale terminar. Claro, pasar página significa avanzar. Es decir, esto ya no tiene sentido seguir discutiéndolo. Están los que, como tú, creen que es un acto de fe y va a servir para fermentar, y los que creemos que sirve para iniciar una etapa en la que se puede hacer política en condiciones normales. Bueno, empecemos ya. Ese fue el sentido de mi intervención. Dejemos ya de gestos para arriba, entrevistas, homenajes, actos, explicaciones. Hágalo y empiecen a hacer política. Déjame, Antón, luego te dejo que lo retomes. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Mariola Urrea. Ahora, Antón, te dejo seguir con el argumento y también quería hablar Mariola, pero por incorporar algo más al contexto. Decíamos que en ese acto que va a empezar a mediodía en el Teatro del Liceu no va a haber ningún representante de la Generalitat, no va a haber ningún miembro del Govern. Pablo Tallón, bon día. Bon día, Àngels. Y es que además, al margen de que no van a estar presentes, el independentismo con sus últimas declaraciones, las de Oriol Junqueras, por ejemplo, mantiene un tono desafiante. Y ahora Junqueras, que veía bien los indultos a través de una carta, cuando habla en una entrevista a Catalunya Radio, los ve como una derrota del Estado. Sí, porque pensad que es que el independentismo ahora tiene que hacer auténticos malabares, porque por un lado quiere que estos indultos se concedan cuanto antes, pero también están intentando que esto no parezca un gran gesto de Pedro Sánchez y ni mucho menos la solución al conflicto político. Entonces, lo que tú decías, Junqueras en la carta de hace pocos días decía que esto era un gesto que ayudaba a reconducir la situación, que facilitaba el diálogo, pero en cambio pocos días antes de que parece que lleguen estos indultos, el tono es distinto. Dice que es un triunfo del independentismo el indulto porque lo que demuestra es que hay una debilidad del Estado. Aquí, claro, hay que tener presente 3 elementos. Por un lado, es verdad que el independentismo cree que el acto de Sánchez de hoy tiene un punto de propaganda. También tienen que minimizar lo que supone este gesto para no perder capacidad de negociación en la mesa de diálogo. Por ejemplo, hoy mismo en el Congreso de los Diputados van a entregar firmas a favor de la amnistía, que es la medida que ellos van a seguir defendiendo. Y después el tercer elemento, que lo apuntabas tú a las 8, que es la cruda competición electoral entre Esquerra y Junts. Ahí, por ejemplo, lo vimos también ayer. El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, le reprochó a Junqueras que el triunfo no son los indultos, sino la amnistía y la independencia, a pesar de que más o menos los dos decían lo mismo, porque ellos lo que están diciendo es, si Sánchez los concede, este es el relato que ahora está usando el independentismo, dice, si Sánchez los concede es porque sabe que tarde o temprano la justicia europea pues les iba a obligar. A partir de ahí, gesticulaciones todas. Por ejemplo, hemos visto muchos dirigentes de Junts per Catalunya presumiendo en redes sociales de cómo rechazaban la invitación para asistir a este
este acto en el Liceu. El propio Pere Aragonés tampoco va a ir, le va a dar plantón, va a ir a un acto a Amposta que ya estaba previsto. También veremos manifestación de los CDR, de la ANC, de partidos afines a la CUP. Al final, con equilibrismos, con aspavientos, con gesticulación retórica, pero tanto Esquerra como Junts saben que es un gesto que efectivamente ayuda a calmar las aguas y además que ellos esperan, pero insistimos, vamos a seguir viendo pues mucho movimiento para que no parezca que esto es pues un gran triunfo. ¿A las 12 del mediodía empieza el acto? Empieza a las 12 en el Liceo, las manifestaciones van a empezar un poquito antes, pero en principio va a poder empezar puntual, va a haber representantes por sindicatos, empresas, sociedad civil, mundo del deporte, en definitiva va a ser un acto con bastante gente, sí. Pues lo seguiremos aquí en la cadena SER. Pablo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Escribe hoy Antoni Puigvert en La Vanguardia, dice: Sánchez presenta hoy en el Liceu los indultos, los independentistas le recibirán con insultos y silbidos, el bloque de la derecha española sacará petróleo del espectáculo, los indultos no van a resolver nada, pero permitirán un combate político más franco, civilizado. Ahora bien, los dos sueños en disputa van a continuar desbocados. Y apunta: el sueño de la derecha uniformista de una España planchada a la francesa, que necesita mantener encendido el fuego de la tensión que también alimenta al sector más independentista catalán. Antonio, en ese futuro que dibujabais de una manera, Ignasi, de otra manera tú, o para pasar página, o como mínimo para avanzar, para pasar a la siguiente pantalla, es evidente que la actitud de los independentistas, esa actitud desafiante de las últimas horas, después de esa carta de Oriol Junqueras, que es verdad que también fue un espaldarazo, o al menos era ese gesto que se esperaba del independentismo, hombre, no contribuye. No, pero tampoco tenía mucho sentido esperar que Sánchez fuera a hacer un acto al Liceo a hablar de los indultos y que eso no recibiera algún tipo de respuesta, ¿no? Quien esperaba que estuviera allí el gobierno en primera fila aplaudiendo, yo creo que ni en Moncloa esperaban eso, y que hasta incluso hoy esta mañana en la cadena SER les parece normal, ¿no? Yo por conectar termino muy rápido, por conectar con lo que decía antes. Cuanto antes se den los indultos, cuanto antes se siente la mesa de negociación y se empiece a hablar, antes se terminará esta política donde lo único que cuenta son los gestos, porque como no pasa nada, como nadie tiene que... Espera, Ignasi, que va Antón, después Mariano, después vuelvo contigo. Yo es que estudié en un seminario católico, entonces soy muy de fe. Entonces, cuanto antes pase algo y los actores tengan la necesidad de hacer cosas, sentarse en sitios y decir esto sí, esto no, esto para adelante, esto para atrás, antes saldremos de esta política donde los gestos son gratis, porque nada tiene consecuencias y todo es opinar sobre opinar, o sea, una política hecha prácticamente por tertulianos, y entraremos en una política hecha por responsables, por presidentes, por líderes de partidos políticos que tienen que dar explicaciones no sobre lo que dicen, que eso es muy fácil, sino sobre lo que hacen. Hay un elemento que yo creo que no podemos perder de vista. El acto hoy en el Liceo no es para los independentistas. Claro. No tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver. Sería rarísimo que estuvieran allí, claro. Pero es que no deben estar. Yo digo más, es que está bienvenido que no estén, porque es un acto que el gobierno les debe a esa parte de la sociedad civil que ha sufrido precisamente el hostigamiento de los independentistas. Cuando se habla de que, cuando el presidente del gobierno de España hablaba de que en España, en Cataluña había un problema de convivencia, era porque efectivamente lo había y lo hubo de una manera muy expresa en un momento determinado. Es a esos que han sufrido el hostigamiento de los independentistas, a los que el gobierno, el presidente del gobierno, horas antes de tomar una decisión dura, emocionalmente dura, por utilizar las palabras que ha utilizado Ignasi hablando de él en primera persona, a esos les debe esa explicación y no le reclama creencia, ni le reclama aceptación, ni le reclama adhesión. Le reclama simplemente déjenme explorar esta vía, porque como presidente del gobierno tengo la obligación moral y tengo la responsabilidad de invertir en un proyecto de futuro mejor para todos. Y esa inversión, ese capital que estoy poniendo en esta idea de futuro, que es una idea incierta, que es un negocio con muchos riesgos, el primero que está arriesgando es él.
que está aportando un capital político que todos estamos de acuerdo que es muy importante, muy exigente, esa inversión que tiene muchos riesgos. Este es el final del principio. Lo que ocurra mañana, si se confirma en el Consejo de Ministros, no es más que el final de un principio que va a ser larguísimo, un proceso que va a tener tropezones, porque va a haber siempre personas, los extremos, y los extremos son la ultraderecha, pero también esos que conciben todavía la fe en la creencia de una independencia en Cataluña, por la vía que sea, esos extremos van a estar muy incentivados para boicotear la lógica de la política, la lógica de la negociación, donde todas las partes saben, los pragmáticos saben, que nunca se logra la satisfacción de la posición de máximos de cada uno de ellos y que por tanto habrá necesariamente cesión. Y acabo ya con un elemento. Los indultos no van por Junqueras. Los indultos no van ni por Junqueras ni por las otras 8 personas que conforman estos expedientes administrativos. Los indultos van por el respeto de las ideas que estas personas discutieron, llevaron a cabo por unas vías incompatibles con la ley y por eso han pagado penalmente por ello, y van por las personas, por los ciudadanos, por la sociedad que confió, ingenuamente o no, en ellos. Va por ellos, no por Junqueras. Por tanto, lo que hoy diga Junqueras, bueno, pues para hacer más digerible esta situación, pues perfecto, pero vale la pena recordar, Junqueras y las otras 8 personas afectadas por estos expedientes seguirán con antecedentes penales. Ignasi. Sí, es que me despiertan muchas cosas esos comentarios, ¿no? Lo primero, no va por Junqueras, va por la gente. Bueno, Junqueras no sería nada sin no, va por las ideas. Bien, no, pues oye, está bien. Yo ya, hacer aquí el juicio de intención, yo como esto es un análisis político, pues voy a observar solo la parte política, ¿no? Entonces, lo primero que... No, esto es un análisis político, Ignacio. Por eso te digo, porque como es un análisis, tú estás decidiendo las intenciones que tiene. Cuando dices va por las ideas y no por uno, estás haciendo claro lo que se llama es un juicio, no, es un análisis de intenciones. La política es externo a la conciencia de las personas, es lo que pasa afuera. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Esto ya es un análisis tuyo que me parece muy respetable y que no comparto, pero a lo que voy, yo donde fundamentalmente no comparto de tu análisis y de otros que voy viendo por ahí, es esa especie de idea de que la sociedad catalana está dividida en frasquitos, ¿eh? Entonces son como botellas de arena, ¿no? O botellas de líquido, cada una, la metáfora me vale igual, ¿no? Y entonces en un sitio están los independentistas puros, en otro sitio están los antiindependentistas, en otros, y entonces cada uno en su frasquito. Y entonces vamos a ver cuáles de los frasquitos están convocados, cuáles de esas botellas están convocadas al acto del liceo, ¿no? Y entonces en el acto del liceo resulta que no habrá independentistas, hay sociedad civil, que se define como no independentista. Bueno, pues lamento desilusionar. Sí, no, has dicho, bueno, es igual, es alucinante, decís una cosa cuando no, yo creo de todas formas, déjame un momento como moderadora, yo creo que se refería a miembros del gobierno. Claro. No, sí, pero que no habrá independentistas. Yo lo que quiero decir que si no una parte de la burguesía catalana que estará sentada, que estaba en el Círculo de Economía y que estará sentada en el liceo, es una parte muy importante de esa burguesía, no habría procés, no habría habido causa independentista. Lo han pagado, lo han financiado, lo han tolerado y votan a Junts per Sí, y a Junts per Catalunya, perdona, y lo han votado y van a seguir apoyándolo. Y a partir del indulto también. Por tanto, el procés y el independentismo, su éxito, y si ha llegado hasta aquí, no es solo por los de Arran, las juventudes de la CUP, no, es por buena parte de los que se van a sentar en el liceo. Entonces, ahí es donde, bueno, pues es verdad que este gesto del indulto pues va a intentar calmar a algunos, va a excitar a otros, y a mí me parece que no, que el escenario político no lo va a arreglar. Pero como efectivamente esto es un puro acto de fe, lo único que creo que no es un acto de fe, y donde deberíamos estar todos de acuerdo, es que a partir de los indultos, esta sensación de que empieza una etapa que se va a calmar, no, empieza otra todavía mucho más agitada que la anterior, y entre otras cosas con nuevos actores, porque por el solo hecho de que van a salir de la cárcel habrá nuevos actores. Mariola, y después voy contigo, Antón. Mariola, un elemento porque me parece importante. Los indultos no pretenden hacer cambiar a la gente el sentido de su voto. Si una parte de la burguesía catalana apoya a Junts per Catalunya, fenomenal. Se supone que pretenden cambiar el panorama político, ¿no? No pretenden combatir ideas.
No es ese el escenario, Ignasi, lo sabes. Pretenden la reconciliación, ¿no? ¿Qué es la reconciliación? ¿Podemos ir al bar juntos o de qué hablamos? Hacia una lógica política que es la que se interrumpió. ¿Y la política no se traduce en votos? Deja hablar a Mariola. Y con la judicialización de todo un conflicto que había en Cataluña. Y esto no niega que esos señores estén en la cárcel conforme a un procedimiento con todas las garantías que, por supuesto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya me adelanto, y no es un juicio de valor, sino es un estudio de la jurisprudencia, no va a cuestionar en absoluto, y que los indultos no tienen nada que ver con evitarse ningún disgusto de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque eso está más que claro, y los independentistas... Yo te dejo hablar, pero yo sí quiero cambiar votos en Cataluña, perdóname. Lo único que me interesa en Cataluña es cambiar votos, quitarle la mayoría al independentismo. Eso te interesa a ti, y le interesa a España que el independentismo pierda su mayoría. A España le interesa ser atractiva también para los catalanes, y esta es la idea de futuro en la que yo quiero insistir siempre. Déjame a mí no me interesa que los independentistas cambien de opinión y que defiendan un minuto para Antón. No, yo voy a ver si puedo generar un consenso, ¿no? Vamos a buscar un espacio de consenso. Aquí decía Ignasi que empiece una nueva etapa. Bueno, pues si ya tú, Antón, te conviertes en mediador, si esto es posible, ahí estamos. Es posible todo. Pues de eso se trata, de empezar una nueva etapa, de abrir un nuevo espacio, de salir del bucle en el que estábamos instalados. Bueno, que es lo que consiguen los indultos. ¿Va a funcionar? Y yo qué sé. Pero lo que sí tengo una cosa muy clara. Lo que tenemos ahora no funciona. Y no vale para nada. Y nos lleva a donde estamos. Que es una situación de bucle, de vuelta y dale, vuelta y dale. Entonces yo creo que los indultos rompen esa dinámica y generan, ¿qué es de lo que se trata? ¿Qué es lo que puede hacer la política? Generan una oportunidad. Y dependerá de todos nosotros, de los independentistas, de los no independentistas, de los altos, de los bajos, de los gordos, de los flacos, de los hombres y de las mujeres, aprovecharla o no. Y ya se verá. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En el abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Mariola Urrea. Vamos con el Partido Popular, porque Casado se mantiene en ese no rotundo, inamovible a los indultos. Mariela Rubio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Lo cierto, de todas formas, es que los populares están un poquitín descolocados desde el pasado viernes, después de que los empresarios, que la Iglesia catalana dieran ese apoyo a los indultos, y además, también en el contexto de introducir el fracaso que ha sido las mesas petitorias con las firmas en contra de esta medida de gracia. De todas formas, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, Mariela, va a reforzar su discurso hoy frente a los suyos, ¿no? Sí, justo en el mismo momento en que está previsto que Sánchez comience su discurso en el Liceu, el líder del PP va a intervenir en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios populares que se celebra este mediodía en el Congreso. Casado, según Génova, va a hacer un discurso de calado ante sus diputados y senadores, insistiendo en que su no a la medida de gracia es inamovible, y lo será a pesar de las posiciones de la patronal y la conferencia episcopal, a quienes recordamos, Ángeles, que el sábado en la toma de posesión de Díaz Ayuso llamó cómplices. Y habrá muchos cómplices, que son solo aquellos que desde partidos políticos están aplaudiendo esta medida, y últimamente también aquellos que desde la sociedad civil intentan decir que esta medida va dirigida al reencuentro, a la concordia y a la convivencia. Y ahora, con cuestiones tan importantes como la configuración del Estado o la ruptura de la legalidad de nuestra democracia, resulta que tenemos que estar pendientes de lo que dice la conferencia episcopal, la patronal o los sindicatos. Y con todo mi respeto, es que somos los diputados y los senadores los que representamos a la soberanía nacional. Y con los diputados y los senadores se reúne hoy. Me dan igual presiones o amenazas, no me desviaré ni un milímetro en defensa de la ley y la soberanía nacional, escribía ayer tarde el líder del PP. Como avance de la sesión de control del miércoles en el Congreso, mañana ofensiva de preguntas del PP sobre los indultos en el Senado. Mariela, gracias. A vosotras. Insiste, Antón, en esta teoría Pablo Casado de que son los diputados y los senadores los que tienen que hablar de indultos, olvidándose de que él hizo hablar a la sociedad civil, hizo hablar a la gente en la Plaza de Colón, pero que en cualquier caso, la semana pasada hubo una votación en el Congreso de los Diputados favorable a los indultos. Bueno, pero como él votó en contra, y lo que cuenta es su voto, porque el voto lo vimos con Díaz Ayuso, ¿no? A partir de ahora pues, habrá que dirigirse a Díaz Ayuso para preguntarle qué es lo que puede y lo que no puede firmar el rey, porque ella es la máxima, la suma sacerdotisa del constitucionalismo, ¿no? Pablo Casado ha entrado en esta fase peligrosísima para cualquier actor político, que es el mundo se equivoca y solo yo tengo razón. Y lleva
4 o 5 días abroncando a la Iglesia, abroncando a los empresarios, abroncando a los sindicatos, reclamando la exclusividad de los políticos para hacer política, que yo creo que es el peor discurso que puede elaborar cualquier responsable político que intenta ganar unas elecciones y llegar a presidente del gobierno, ¿no? Que es enfrentarse con todos los que te pueden votar y negarle a la sociedad civil el derecho no a votar en el Congreso, porque eso efectivamente lo tienen los diputados, sino a poder opinar y a participar activamente en política. ¿O es que solo podemos participar cuando les votamos? O sea, votamos y como ya tenemos diputados y senadores, nos quedamos callados. Ya no tenemos nada que decir. Ya no tenemos nada que decir, ya no podemos opinar porque ya está Pablo Casado, sus diputados y sus senadores, y los demás, los empresarios a hacer empresas, los trabajadores a trabajar y los curas a rezar. Hombre, es una concepción de la política que a mí me parece cuando menos sorprendente. Y que demuestra una vez más, insisto, que el Pablo Casado no acaba de entender que sus votantes van muy por delante de él en este asunto. Y me parece asombroso que no lo acaba de entender después de la exhibición gráfica que pudo vivir el domingo pasado en la Plaza de Colón, donde quedó muy claro quién se quedaba encerrado, atrapado en el 2019. Porque Pablo Casado se ha quedado en el 2019. Y España, y la inmensa mayoría de los españoles, yo creo que afortunadamente estamos todos en 2021. Jaime, antes Mariela, voy contigo, pero antes, Sastre, hay un tuit también de Casado. Un tuit posterior a este que comentaba ahora Mariela, que puso ayer por la tarde. Es llamativa la frase. Él pone las capturas de las declaraciones de ayer de los independentistas, aquellas en las que se decía que el indulto pues es un triunfo para ellos, una derrota para el Estado. Hace varios pantallazos y entonces dice: os dan a elegir entre el conflicto y el deshonor, elegís el deshonor y tendréis el conflicto. Y escribe el presidente del PP. Lo dijo Churchill, pero suena actual. Y es verdad, y es muy llamativo que utilice esta frase de Churchill, que fue la que que luego sería primer ministro británico, le dedicó a Chamberlain cuando venía de firmar los acuerdos de Múnich entre Italia, la Italia fascista, la Alemania nazi y aquello que fue visto por el Parlamento como una cesión. Pues es esa frase de ese momento histórico concreto la que escoge Casado con esta frase de Churchill: os dan a elegir entre el conflicto y el deshonor, elegís el deshonor y tendréis el conflicto. Mariola. Bueno, pues otra frase de John Fitzgerald Kennedy, el actor político que se empeña en quedarse en el presente o peor aún en el pasado, se pierde el futuro. Y esto es lo que está pasando a Pablo Casado, ¿no? Un actor político mínimamente capacitado para la actividad pública es aquel que percibe rápidamente por dónde discurre la realidad, le guste o no le guste la realidad. Y la idea es anticiparse y fijar posición para ese futuro incierto, complejo, difícil, no exento de riesgos que va a venir. Va a haber indultos, por lo tanto, muévete y fíjate la posición ya para el siguiente escenario, que es el de la mesa de diálogo. Fija ahí la posición del Partido Popular, cuál es la alternativa que propones políticamente hablando y cuál es la orientación que quieres dar a tus votantes. Sigue atrapado en el pasado. Ignasi. No, yo a Pablo Casado lo que le echo en cara no es que reclame esto para la política, porque esto es para la política. Y cuando los obispos se meten en otros jardines, bien les decimos, oiga, déjenlo. O sea que aquí esto viene de según venga el aire, ¿no? Hay muchas veces que se ocupan ya también la izquierda, digámoslo claro, a decirle a los obispos que no se meten en política cuando intentan opinar sobre ciertos debates, y no decimos que está en su derecho. Y lo mismo cuando la patronal decide no sé qué, y hasta el Banco de España incluso, cuando abre la boca también se le dice que por qué se meten a hablar sobre el salario mínimo, ¿no? Que eso lo tiene que decidir el Congreso. Y en cambio aquí ahora estamos todos encantados porque apoya la línea del gobierno, pues en lo que digan los obispos o los... Quiero decir, esto es una decisión política y me parece muy bien que se reclame para la política. Y otra cosa es escuchar a la sociedad, pero creo que tiene razón Casado en eso, y no lo ha tenido en el pasado cuando ha intentado ocultar sus posiciones, intentar ocultarlas, o su falta de posiciones, que es el punto en la sociedad, ¿no? En la supuesta sociedad. Donde sí creo que estaremos todos de acuerdo aquí los tres, es que efectivamente Pablo Casado no tiene ninguna alternativa. Y yo, por supuesto, que digo que me manifiesto agnóstico, no creyente de una religión alternativa, sino simplemente agnóstico con lo que va a pasar. Lo que sí tengo muy claro es que el statu quo no vale, y la congelación de la situación actual no vale. Que una especie de buenismo... Vamos hacia el consenso, Ignacio. No, bueno, no es nada nuevo. Que decir que un buenismo hacia lo indulto y tal, pues me parece espera, que termina Ignasi. Que es una especie de experimento, pues con champán en lugar de con gaseosa, peligroso y que puede ser contraproducente. Pero lo que tengo
tengo claro es que dejar las cosas como están, mirar hacia otro lado, pretender que aquí no pasa nada, ignorar la realidad, etcétera, 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 eso por supuesto que no es solución, por supuesto que no es solución. Y ahí es donde el Partido Popular comete un gravísimo error, hace daño a su propia idea de España, porque no propone nada, porque no plantea nada sobre la mesa y bueno, pretende quedarse en una España que no existe. Y yo lo digo así, no es que no les guste, es que no existe. La España que defiende el Partido Popular no existe. Y claro, eso sí que es un error político grave que acaba dañándonos a todos, ¿no? No existe, lo que ocurre es que ellos no son conscientes, quizá porque no tienen una representación sólida en aquellos lugares de España donde la diversidad es más enfática. Y llevan un fin de semana de subidón de un modelo de España que también es minoritario, como es el madrileño. Pero fíjate, Ignasi, tú decías, ahora te declaras agnóstico, pero es que hace unas semanas te declarabas contrario a los indultos. No es verdad, está grabado, no es verdad. Hace unas semanas no está grabado. No, he dicho que yo ya hace una semana tuve hasta un debate de 2 horas en un podcast. Sí. No, perdóname, nunca. Lo único que he dicho es lo mismo que digo ahora, solo que ahora lo digo más prudentemente porque no tengo ganas de entrar en batalla. Es que no me creo el fruto que algunos prometen que va a dar. Ya está. Termina, yo creo que te has adaptado a la realidad como persona inteligente que ves algo que no está haciendo Pablo Casado. He bajado decibelios, claro. He bajado de decibelios, es claro, así. Sí, algo que no hace Pablo Casado, pero que no lo haga él, bueno, es preocupante en la medida que el Partido Popular algo tendrá que decir dentro de un año, cuando el proceso de la lógica política, del diálogo vaya avanzando, porque va a haber un momento donde el debate no es si Junqueras está fuera de prisión o no, que insisto, ese debate es un debate muy menor, salvo para Junqueras, que es al que le afecta directamente la medida, en la esfera más personal. Claro, no. Aquí el debate de España, el debate en el que todos tenemos que ir fijando una posición es qué vamos a hacer con los resultados de ese potencial acuerdo de esa mesa de negociación. Los vamos a votar todos, va a tener forma de reforma de la Constitución, a mí me gusta mucho esa opción, siempre la he defendido y siempre la defenderé, o solo van a votar unos pocos esos acuerdos en forma de estatuto, de nuevo estatuto, por ejemplo, de Cataluña. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Es una pena que esté pegado al retrovisor cuando hay un gran espacio para fijar posición y fijar alternativa en un partido que se dice de gobierno. La actitud de Pablo Casado lo lleva al rincón de la irrelevancia política, aunque las encuestas, incluso aunque las encuestas le resulten hoy, que no hay proceso electoral a la vista, favorable. Incluso en ese escenario lleva Pablo Casado al Partido Popular a la irrelevancia política como partido de gobierno. Antón. Bueno, la semana pasada fue Pablo Casado a Cataluña a exponer su plan, ¿no? Y su plan es bajar impuestos, que parece que es el plan que tiene el Partido Popular para todo, frente a cualquier problema todo se arregla bajando impuestos. Es decir, cuando vas a Cataluña, te reúnes con la sociedad civil catalana y lo que les dices es que esto lo arreglamos bajando impuestos, demuestra no solo que no tienes un plan, sino que estás completamente desconectado de la realidad, de lo que está sucediendo allá, que es lo que debería preocuparle a Pablo Casado, ¿no? No tanto el no tener un plan, sino que es que no entiende lo que está pasando. Y cuando no entiendes lo que está pasando, cometes errores como citar a Churchill, ¿no? Con lo cual demuestra que no estás en el 2019, estás en 1937 o 1938, que es todavía mucho más atrás en la historia, ¿no? Y no quiero añadir nada más, porque ahora que hemos llegado a este punto de consenso, ¿para qué vamos a...? Vale. Pues déjamelo aquí. Claro, estamos de acuerdo que así no podemos seguir. Que por ti no sea. Déjame. No quiero decir nada que estropee. Déjamelo aquí. Cuando decíamos que la semana pasada fue una buena semana para Pedro Sánchez, no hay que olvidar también el resultado de las primarias en Andalucía. El Ejecutivo del PSOE andaluz se reúne hoy para empezar los cambios después de la victoria de Juan Espadas en esas primarias. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y en el Parlamento vamos a ver ya hoy esos cambios, ¿no? Susana Díaz ya no va a ser la portavoz del grupo.
Así es, Susana Díaz va a dejar de ser presidenta del grupo parlamentario y la jienense Ángeles Ferriz va a ocupar la portavocía sustituyendo a José Fiscal. Se va a estrenar Ferriz este mismo jueves en el Pleno interpelando al presidente Juan Manuel Moreno en la sesión de control. Además, la susanista Soledad Pérez será la secretaria del grupo parlamentario y ahí se quedaría la integración prometida por Juan Espadas, quien este domingo pedía unidad aunque ya avanzaba cambios. Remando en la misma dirección y toda la organización entienda que ahora lo que toca es recuperar la confianza de los ciudadanos, no toca otra cosa. Y Juan Espadas y Susana Díaz volverán a reunirse esta semana para terminar ese proceso de transición y decidir el futuro político de la expresidenta, que podría pasar por el Senado en los cargos de designación del Parlamento. Gracias, Enrique. A vosotros. Claro, es que no hay que olvidar que Susana Díaz sigue siendo la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Ferraz se está trabajando en la estrategia por si Díaz decide finalmente no dimitir como secretaria general antes del Congreso Regional que está previsto para fin de año. Sí, fuentes de la Ejecutiva Federal nos dicen que sí o sí Susana Díaz se tiene que ir, que no va a estar al frente del partido para preparar los procesos congresuales, es decir, que no le van a dejar ningún margen para influir o intentar influir en la elección de los delegados del Congreso Federal de mediados de octubre y del regional de final de año. La opción de la gestora nos dicen en el partido que está absolutamente descartada, pero en Ferraz estudian otras salidas. Fuentes del PSOE apuntan a otro adelanto del calendario, a que las primarias para elegir al secretario general se celebren antes del Congreso Federal y así dejar zanjado el asunto con anterioridad, y para ganar más margen de maniobra sobre la mesa de la Ejecutiva Federal que se reúne esta mañana está la opción de adelantar al 3 de julio la reunión del Comité Federal que estaba prevista en principio para el 17 de julio. Esa es la opción que, como decimos, están estudiando. Sería un primer paso para ganar tiempo. Este tema lo llevan con mucha discreción en Ferraz porque, como contaba Carneado, Juan Espadas en este momento está pilotando las negociaciones con Susana Díaz para intentar pactar la transición. Gracias, Inma. Gracias, hasta luego. Mariola, se está resistiendo Susana Díaz. Hubo una reunión con Juan Espadas la semana pasada en la que sí se decidieron estos cambios y, como nos comentaba nuestros compañeros de Sevilla, se van a hacer visibles hoy. Deja la presidencia del grupo parlamentario, evidentemente deja la portavocía, pero de momento en aquella reunión no hubo paso atrás de Susana Díaz. Bueno, ha pasado una semana, yo creo que, me imagino, está haciendo la digestión de una realidad también que le está costando aceptar y asumir a Susana Díaz. Yo creo que esta es la mayor debilidad que está evidenciando como líder política, ¿no? Que en algún momento algunos visionaron incluso como potencial presidenta de España. Bueno, pues se está demostrando. Las evidencias ya ponen de manifiesto que aquella imagen que algunos se empeñaron en trasladar pues era irreal, no se sostenía en nada, ¿no? El no acomodarse, volvemos un poco a la reflexión que hacíamos antes, el no interpretar claramente la realidad, dónde está cada uno en cada momento, cuál es su fuerza, cuál es su dimensión, la oportunidad de retirarse a tiempo y de disponer de una salida digna, pues hay quien no lo ve claramente. En ese sentido, qué bueno tener siempre a gente cerca que te ayude, ¿no?, en esa transición. Y fijaros, en algún momento a Susana Díaz se le llegó a ofrecer la presidencia del Senado, ¿no? Sí. Quizá ahora se daría con un canto en los dientes y finalmente puede ser designada como senadora por la cuota de por designación autonómica, ¿no? Antón. Bueno, yo creo que aparte de lo que apunta Mariola, que yo estoy bastante de acuerdo, aquí también hay una dimensión orgánica que no debemos olvidar, ¿no? Esto han sido unas primarias, ha habido un 30 y pico % del Partido Socialista Andaluz que se ha apoyado y se ha movilizado a favor de Susana Díaz, y Susana Díaz, como buena líder que ha hecho su carrera dentro del partido, sabe que tampoco puede irse sin más, y yo intuyo que también lo que se está negociando es cómo queda y cómo se integran en la nueva etapa pues los cuadros, los apoyos, las personas relevantes en el territorio del partido que se posicionaron con Susana Díaz, ¿no? Y me da la sensación de que esto es el tiempo que se está consumiendo en este momento, ¿no? Yo creo que en este momento el problema no es tanto Susana Díaz, que no tiene argumento al que agarrarse y que está en la fase de lentejas, o las tomas o las dejas, pero no hay más opción, sino que lo que estarán negociando y lo que se estará discutiendo es qué hacer con ese porcentaje del partido que se posicionó con Susana Díaz, ¿no? Y cómo integrarlo en la nueva etapa. Yo creo que
poca gente en el Partido Socialista Andaluz incluye en el futuro del Partido Socialista Andaluz a Susana Díaz. Ignasi. Sí, bueno, pues muy de acuerdo con esa lectura muy política, muy de vida de partido, ¿no? Es decir, a mí no me gusta la gente que pierde las elecciones, aunque estas son distintas porque son internas, son las primarias. Y sale corriendo, ¿no? Y sale corriendo. Claro. Dice, oye, he perdido, ya está, me voy a mi casa. Oiga, pero usted tiene un capital de votos, salvo que haya sacado un 2% de votos. Si usted ha perdido las elecciones con un 30% de votos, con un 25%, que es lo que ha pasado aquí, con un 30% y algo, pues usted se queda y representa eso, se queda de alguna manera, o al menos aclara qué pasa con esa sensibilidad. Insisto, esto no es lo mismo que si fueran parlamentos o las primarias, es otro tipo de lógica, pero algo de esa lógica sigue estando ahí, por tanto, me parece correcto que la sensibilidad que representa Susana Díaz pues quede de alguna manera, bueno, si no representada, por lo menos articulada en el nuevo Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Y eso hay que hacerlo bien, porque si no, efectivamente, que llegue alguien y dice, bueno, borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada, no, porque yo, que insisto, por 2 veces parece que soy aquí el defensor de Susana Díaz, pues creo que, bueno, pues que tiene legitimidad, que tiene los votos, que ha gobernado en Andalucía, y que la sensación de barrerla como si fuera, como si no hubiera existido, que es lo que da la sensación que algunos querrían hacer, pues tampoco me parece correcto ni sano, lo iba a decir. Mariola, que querías hablar. Yo creo que sí, no, la cuestión es, yo creo que la lógica que describe Ignasi tiene todo el sentido en procesos electorales de representación institucional, pero no es aplicable en el caso orgánico. La cuestión es quién va a proteger o quién va a dar representación a esa sensibilidad que estaba en la corriente susanista dentro de lo que es la estructura organizativa del partido. Y hoy quien tiene capacidad para dar esa representación y ese espacio no es Susana Díaz, es quien ha ganado en las elecciones de ese partido y quien está perfectamente, digamos, interesado en hacer un partido fuerte, y por tanto un partido fuerte es aquel que está compuesto y está tejido por todas las sensibilidades. A veces los que se empeñan en no querer irse o las que se empeñan en no querer irse buscas como excusa la idea de proteger a los suyos. No, los tuyos, quien los puede proteger es quien ha ganado las elecciones primarias en ese partido. Dejadme una última cosa, porque desde la salida de Pablo Iglesias es verdad que son menos escandalosos los desacuerdos dentro del gobierno de coalición, o se habla menos de ellos, o se hace menos propaganda por alguna de las partes sobre ello, pero sigue habiendo temas que en los que discrepan los dos socios de gobierno, que diferencian, que separan a los dos socios de gobierno. Lo hemos visto, lo estamos viendo con el salario mínimo interprofesional, con la ley de la vivienda, pero hay otro tema que también les ha dividido mucho, que ha sido la ley trans. María Lourido, buenos días. Buenos días, Ángel. Y al final parece que después de toda la división, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que han dicho las dos partes, vencerá la propuesta de Irene Montero. En esa propuesta querían que el colectivo LGTBI, es la propuesta que quería el colectivo LGTBI, el cambio de sexo se hará de manera voluntaria en el registro civil. Sí, en la práctica el borrador pactado por los dos socios de gobierno reconoce la autodeterminación de género, aunque, Ángels, sin mencionar explícitamente esta expresión que tantas ampollas levantan en sectores del feminismo dentro y fuera del PSOE. El texto va a permitir cambiar de sexo y de nombre en el DNI simplemente con expresarlo, haciendo un mero trámite administrativo en el registro civil. El único requisito es ratificar esa solicitud en el plazo de 3 meses, pero no se exige nada más, ni testigos, ni pruebas, ni por supuesto tampoco el informe médico psicológico como ahora. El derecho lo pueden ejercer los menores a partir de 16 años libremente, a partir de 14 acompañado de los padres y a partir de 12 con autorización judicial. La ley ha provocado una enorme indignación entre feministas históricas del PSOE. Citamos, por ejemplo, a la filósofa Amelia Valcárcel, a la exdiputada Ángeles Álvarez, por lo que pueda suponer, dicen, para los derechos de las mujeres. Hay que recordar, Ángeles, que hace un año, justamente en estas fechas, Carmen Calvo y Ábalos también firmaron un documento rechazando de plano la autodeterminación de género. Sí. Hasta hace un mes la vicepresidenta seguía oponiéndose a que se pudiese cambiar de sexo con la mera voluntad. Fuentes de Igualdad han señalado a la SER que en esta recta final para desbloquear el proyecto negociaron directamente con Justicia, no con Carmen Calvo. Algunas feministas dentro del PSOE ven de hecho claramente que la vicepresidenta, ¿no?, ha sido desplazada del asunto, que Sánchez finalmente ha dado el visto bueno a la polémica ley. En las redes sociales hay críticas muy fuertes a Sánchez, se le acusa de traición a las mujeres e incluso se están convocando ya algunas protestas para el sábado. La ley se va a aprobar, salvo sorpresas, la semana que viene, en medio del orgullo. Tras este cambio de postura, el PSOE
pues está un poco más tranquilo, porque ante la celebración del orgullo los colectivos amenazaban con vetarlo si no aceptaba la ley. Mariola, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Mariola, en este asunto, bueno, finalmente se decanta hacia la propuesta que había hecho Unidas Podemos. Yo la verdad que es que no veo esto de la autodeterminación de género. Tengo un posicionamiento claramente contrario a esta fórmula. Creo que hay un principio, que es el de seguridad jurídica, que está conculcado, y creo que debería haberse explorado fórmulas más imaginativas para garantizar este principio de seguridad jurídica sin comprometer ni la sensibilidad ni los derechos de quien están afectados por esta medida, pero desde luego yo creo que entre este automatismo y un certificado médico hay un trecho que se podía haber explorado y que encajaba mejor con la sensibilidad del feminismo, que podríamos decir más clásico, y con el principio de seguridad jurídica, donde yo me siento más Os doy 30 segundos a cada uno. Antón. Yo estoy claramente a favor. Creo que las leyes están para aliviar el sufrimiento de la gente, y hay mucha gente que sufre con la legislación actual y va a dejar de sufrir, y además no creo que se le quite derechos a nadie. 30 segundos, Ignasi. Pues me parece una aberración jurídica, lo era hace un año, lo sigue siendo ahora y lo seguirá siendo, y como es una aberración jurídica, el derecho expulsará esta reforma, y habrá que buscar otras fórmulas de satisfacer los derechos y la igualdad sin crear aberraciones jurídicas en el sistema y en la seguridad jurídica en España. Antón Losada, Ignasi Guardans, Mariola Urrea, hasta la semana que viene. Un beso. Buenos días. Un abrazo fuerte. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.